Mira, déjame que te haga la última pregunta y lo Claro, dejamos aquí, sí. palabra. Que es una frase que a mí me duele un montón cada vez que la oigo, que es, no, pero ¿para qué voy a ser padre? ¿Para qué voy a tener un hijo a este mundo de mierda? ¿Qué haces ante esa frase? Pues mira, yo diría, primero, le diría a esa persona, hay algo dentro de ti que está fallando, algo muy grave, porque el instinto de supervivencia y el instinto sexual son impulsos primarios, se alojan en el cerebro reptiliano. Tu cerebro reptiliano está dañado. Cuando dices eso, tienes que mirarte a ti mismo, el cerebro reptiliano, te pasa algo dentro. En segundo lugar, este mundo de mierda, bueno, para cambiarlo necesitamos gente, porque lo que vamos es a la extinción de la especie humana. Hola, muy buenas tardes a todos los socios de Plural 21, buenas tardes a los simpatizantes de Plural 21 y buenas tardes a todo aquel que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todas, a todos. Hoy tenemos con nosotros a Félix Rodrigo Mora. Félix, saluda a la Buenas tardes. audiencia. Un viejo conocido de Plural, ¿ya? Mm, Te iba a definir Félix, pero yo creo que ya está, si hemos hablado 50.000 veces. Si vais viendo vídeos del canal de Plural 21, veréis a Félix un montón de veces. Entonces, ¿por qué lo hemos traído hoy? Pues porque yo voy siguiendo a Félix, vamos siguiendo a Félix varios desde hace tiempo, y hay un tema que Félix va comentando que poco se comenta, que es el invierno demográfico, que llaman. La caída de la natalidad. Y este verano, en el camping, el Mendalerenda se ha leído este librito de Félix, Erótica creadora de vida, propuestas ante la crisis demográfica. Y la verdad es que a mí me ha dejado impresionado. Demasiado impresionado incluso. Estaba en la piscina, en la primera parte, las dos terceras los dos tercios primeros del libro bien, Ajá. pero cuando llegas al último tercio del libro, uff, dices, Ya. madre de Dios, parece que van a venir curvas. Pues sí. Félix, ¿en qué situación estamos? Bueno, te voy a decir algo. Mira, Sí. allí en Cataluña Ujú. hubo una asociación para la promoción de la natalidad. Esta asociación pues ya tiene años y cuando Jordi Pujol estaba en la Generalitat lograron una entrevista con él para que él tomara alguna medida. Naturalmente Jordi Pujol no hizo nada, ¿no? Pero ellos enseñaban una carta que les había dado, muy bonita, firmada por don Jordi. Y hace que no sé nada de ellos. Tenían el local en el barrio de Sants y alguna vez yo me pasé por allí, ¿no? Y tenían una información impresionante de todo el mundo. Eran 3 o 4 personas, más bien ya jubilados, y no es que fueran los que me influyeron para hacer el libro, pero digamos que los datos que ellos me proporcionaron a partir del año 2015 contribuyeron mucho al libro que has mostrado. Pero últimamente no sé qué ha pasado y no consigo conectar con ellos. Una gente muy amable y tal, y que ellos eran de todo lo que se llama el Estado español, eran las únicas personas que yo sabía que estaban trabajando este asunto con muchos datos sobre Europa. Me acuerdo que tenían un archivo sobre Suecia que a mí me dejaba flipando, ¿no? En inglés, en sueco, a veces con cosas traducidas al catalán, otras al castellano y tal. Bueno, pues eso es lo que... Pero claro, el libro lo hice yo, sí quiero decir que en lo bueno y en lo malo, pues fue mi responsabilidad. A mí o sea, yo recuerdo ya hace años, yo creo que estaba todavía en la universidad, en los años 95, una cosa así, que ya se decía que Cataluña tenía el récord de baja natalidad en España, en Europa. Que más adelante yo oí campanas de que era la zona del planeta con el índice de natalidad más baja. Pero nunca le di demasiada importancia hasta que te empecé a oír a ti. Entonces, me gustaría para que aquellos que nos estén oyendo, que habláramos, yo entiendo que hay tres franjas
una natalidad que está por encima del 2,1, una natalidad que está entre el 2,1 y el 1,25, ¿no? Y la natalidad que queda por debajo del 1,25. Y podemos diferenciar esas franjas, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es cada una de esas tres franjas? ¿Y a qué se Pues debe? vamos a ver, para que una sociedad se mantenga estable demográficamente, ni disminuya ni crezca, pues tiene que haber 2,1 hijos por mujer, ¿no? 2,1 hijos. Entonces, eso es lo que haría que una sociedad sea estable. Pero también vale con 1,8 hijos, es decir, que ese dato no es muy... La cuestión está cuando se baja de 1,3 o 1,25. Entonces los demógrafos dicen que eso es una situación irreversible, porque ya no hay el número suficiente de mujeres fértiles para recuperar la situación. Es decir, claro, la natalidad humana, pues el ser humano tarda mucho tiempo en madurar, en ser adulto, en conseguir incluso la madurez sexual, y eso nos diferencia de los demás mamíferos, ¿no? Entonces, si hay muy pocas mujeres en edad fértil, entonces se crean sociedades que ya no pueden recuperarse, porque ya a partir de ahí el número decrece mucho. Pero ahora, ¿cuál es en realidad ahora los datos? Yo me refiero a todo el Estado español, ¿no? A lo que llaman Reino de España. Yo entiendo que debe ser como del 0,9. O sea, si esto es un dato terrorífico, ¿no? Porque me consta que los datos oficiales empiezan ya a falsearlos. Han empezado en los últimos 3 años o 2 años, el mismo año que salió mi libro, no por mi libro, sino porque sobre todo gente del sector de la economía empezó a decir que con la demografía, con el modelo demográfico actual no había futuro económico, porque llegaría un momento que no habría mano de obra, ¿no? Y entonces, como esto se decía en revistas muy especializadas de economía, muy sesudas y tal, ¿no? Pero con la llegada del gobierno de izquierda en el año 2019, quiero recordar, se empezó ya a falsear datos. El gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos tuvo ya un conflicto con el INE, porque el INE dio unos datos que ellos les obligaron a corregirlos, que fue una cosa escandalosa, ¿no? O sea, 2 veces. El INE fue obligado por el gobierno, del gobierno de Madrid, a corregir 2 veces datos, y siempre al alza, siempre esas correcciones para tranquilizar al ciudadano medio, a la persona media. Yo Pero tengo un artículo en mi blog sobre eso. dices, eh, se maquillaron al alza. ¿Cuál es el motivo que puede tener un Estado para maquillar esas cifras al alza? Pues evitar el miedo de la población, ¿no? El argumento es que, bueno, no hay natalidad aquí. Luego hay otra gente que dice, por ejemplo, en 7 años es posible que la mitad de los núcleos de población del Estado español, del Reino de España, desaparecerán. Porque la mayoría de ellos están formados por personas de edad media, 70 y tantos años, ¿no? Son jubilados que entonces, bueno, por ley de vida desaparecerán. Entonces, de los 8.200 municipios que creo que hay ahora, probablemente desaparecerán 4.000. Pero esto antes de 2030. Y allí en Cataluña, la Cataluña interior, que yo entiendo que es la Cataluña más catalana, la Cataluña donde mejor se conserva un catalán más puro, donde pues esa Cataluña está totalmente devastada por la baja demografía. Es decir, ahí habrá un declive, pero también en territorios como Lugo, por ejemplo, como Huesca, Soria, la mitad norte de Guadalajara, Teruel, Extremadura está sufriendo unos problemas tremendos. Estoy leyendo algunas cosas sobre la demografía extremeña y es tremendo, ¿no? Ciertas áreas de Andalucía. Entonces habrá una desaparición de estos espacios, ¿no? También teniendo en cuenta que los nacimientos pues son muy bajos. Esto incluso, yo hago a veces algunas cosas curiosas, entro en internet y veo fotos de bodas, de reuniones familiares. Solo hay que ver los 3 estratos poblacionales que hay aquí, ¿no? Pero esto para todo el territorio. Por ejemplo, también está muy mal la demografía en Álava. Y en Álava. En Navarra está un poquito mejor, dentro de Euskal Herria, pero Álava está muy mal. Allí no nace nadie, ¿no? Aquello es un terreno
Probablemente estarán contando la emigración a 0,60 hijos por mujer, algo escandaloso. Bueno, pues estas fotos aparecen. Personas de más de 60 años, se ven muchas en las fotos, ¿no? Personas entre 60 y 30 años, muchas menos, ¿no? Personas entre 30 y 15 años, bastantes menos, y menores de 15 años, muy poquitas, ¿no? Se ve algún niño, pero dices, fíjate, si realmente hacemos la pirámide demográfica de estas familias, porque suelen ser familias que se reúnen, tíos, primos y tal, pues realmente a lo mejor menores de 10, 15 años hay dos, cuando mayores de 60 puede haber 14, ¿no? Hay una desproporción descomunal. Eh, el otro día comentando con una amiga que íbamos a hablar de esto tú y yo, ella me decía, pero que no pasa nada si el mundo está superpoblado y esto dentro de unos años no vamos a caber en el planeta. Yo digo, ostras, pues mira, me he mirado estadísticas de índice de natalidad. Los países grandes, sí que hay países, al menos lo que yo he visto, hay países chiquititos, de estos básicamente asiáticos, que mantienen y africanos que mantienen unos índices de natalidad altos, incluso creo que era Somalia que tiene un 6 o un 6 y pico. Pero los países grandes, China, el gigante asiático, China, ¡pum!, no nos vale. La India, ¡pum!, ya tampoco vale. Estados Unidos, bueno, está justico. Europa, en Europa la gente no se reproduce. Entonces, ¿cómo explicas tú que los índices de natalidad son los que son y sin embargo se nos siga diciendo por televisión, por los medios de comunicación, que la población va creciendo y que esto es insostenible? Pues porque se miente. Por ejemplo, tú has citado la India, ¿no? Bueno, fueron unos demógrafos, unos periodistas canadienses a ver el problema demográfico allí. Y entonces hablaron con pues el ministro del ramo. Esto me les contó una historia que era mentira, ¿no? Ellos lo cuentan en un artículo y luego fueron a hablar con un demógrafo, no un demógrafo disidente, sino solo un demógrafo no vinculado directamente al gobierno y le dijo que era falso. Eso, que el índice de natalidad real en la India era bastante más bajo que los datos oficiales. Y ellos lo cuentan, lo recogen en un libro que es muy interesante. Vamos a ver, los seres humanos valen para muchas cosas, pero valen esencialmente como mano de obra, ¿no? Nosotros estamos en un mundo capitalista y entonces los capitalistas tienen que explotar a alguien y explotan a la mano de obra, ¿no? Todo esto he citado China, es el caso más paradigmático, ¿no? China ahora anda por 1.400 millones de habitantes, pero ellos establecieron la política de hijo único en 1979. De esto hace ya, fíjate, pues hace ya 42 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estaba prohibido y se penaba con penas muy fuertes tener más de un hijo. Esto deja un agujero demográfico de unos, según unos demógrafos, 300 millones de personas que no han nacido, según otros hasta 600. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Que no hay mano de obra suficiente en China. Es decir, el crecimiento chino económico, esto de 10% anual del PIB, pues no puede mantenerse porque no hay mano de obra. Fue muy bueno para ellos cuando la gente se dedicaba a trabajar y no a tener hijos, pero ahora las cosas están mal porque hay una franja de población que apenas existe. Y en segundo lugar, porque a los ancianos no tienen quien los cuide, porque una parte muy importante de la población de la época, alguien que entonces tenía 25 años, que hoy tiene ya 67, está jubilado, pues no tiene nadie. Entonces esto en la ética confuciana es horrible, porque los hijos deben de cuidar a los padres. Pero si el gobierno les prohibió tener hijos, entonces ¿qué pasa? El gobierno se desacredita según los criterios de la ética confuciana. Y esto es un problema político muy grave que tienen en China. Pero dejando aparte el problema político, está el problema económico. Aquí se dice a la gente ingenuamente, traeremos inmigrantes. La pregunta es, ¿de dónde los van a traer? Esa es la cuestión, ¿no? Porque ya las cosas no están tan bonitas, ¿no? Pues claro, porque la gente te puede decir, bueno, ayer por la tarde me decían, bueno, pues que vengan más bolivianos. ¿Podemos hacer eso, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, los bolivianos yo entiendo que tienen que servir a su país y estar allí, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que venir a servirnos a nosotros, no? La cosa es tremenda, ¿no? Porque, claro, es decir, ellos tienen que venir aquí a pagarnos las pensiones, qué curioso, ¿no? A conseguir
pues que se cumplan los trabajos, que no hay gente, o si hay gente todavía porque hay un índice de paro alto, porque todavía estamos en un momento de transición hacia una sociedad ya sin mano de obra. Es decir, todavía no es ese momento, yo calculo que ese momento se dará donde ya la mano de obra no haya de una manera clara hacia 2030, es decir, en 9 años, pongamos, ¿no? Pero hay otra cuestión. Si cualquiera mira a los índices de natalidad de Iberoamérica, voy a hablar de Iberoamérica, porque Latinoamérica me parece un término anglo un tanto asquerosito, y Hispanoamérica muy patriotero, pues Iberoamérica. Entonces, pues allí resulta que se han hundido, ¿no? Muchos países que hasta hace 10 años tenían mano de obra exportable, por ejemplo, Ecuador ya no puede exportar 100.000 inmigrantes por año como era en 2005. Ahora como mucho puede exportar 10.000 inmigrantes. Y eso es el caso de la República Dominicana, que hay un boom de dominicanos, que más o menos es entre el año 1985 y 1995, que vienen a lo que ellos llaman España, ¿no? Pero es que eso ¿no? Ya no hay esa masa de mano de obra en ningún país. Que yo recuerde, en ninguno de Latinoamérica ya hay gente exportable masivamente, puede haber un goteo. En segundo lugar, aunque tú antes has dicho muy bien que Estados Unidos se mantiene, Estados Unidos es curioso, ¿no? Se mantienen 2 hijos por mujer, más o menos, que es bien, no llega a 2,1, pero no hace falta que llegue, ¿no? Yo entiendo que una sociedad es perfectamente viable con 1,8 hijos por mujer, incluso si se me apura con 1,5, pero Pero no espera, con... Félix, un momentito. Si Sí, un hombre, una mujer se juntan dos y dejan 1,5, ¿sí? Cuando estos dos mueren, la población se ha reducido. sí, pero sería una reducción lenta, ¿entiendes? No problemática. Es decir, 1,5 pues sería que ellos mueren y dejan una persona y media, ¿no? Entonces ellos eran dos, pero eso sería una reducción lenta. Pero ahora lo que estamos viviendo es un fenómeno mucho más catastrófico, porque es que es, eh, por ejemplo, prácticamente la no natalidad. Mira, te leo un dato que me llamó hace un mes una persona, voy a decir de qué territorio. Bueno, me decía, dice, yo tengo una hija de 3 años, una hija. Dice, cuando mi hija vaya a la enseñanza media, solo el 5% de la población tendrá menos de 18 años. El 5%. El 5%. El 5%. De tal manera que yo he estado estudiando la demografía en la zona que vivo. Pongamos que él es una persona que vive en pueblos de, bueno, 20.000 habitantes, ¿no? Varios pueblos, ni grandes ni pequeños. Y aquí en la zona, pues me doy cuenta que mi hija no va a tener casi acompañantes para el instituto. Yo no quiero que mi hija esté sola en la enseñanza media, ¿no? Y dice, bueno, eso es exagerado, siempre habrá alguien. Dice, sí, siempre habrá alguien, pero muy pequeño. Si proyectamos la gente que entonces tendría aquí, solo el 5% de la población tendría menos de 5 años. Pero es que dentro de 20 años, cuando esa gente tenga 35, solo habrá un 5% de la población en edad reproductiva. Cuando normalmente la edad reproductiva pues puede ser el 35-45%, ¿no? En las sociedades viables. Las sociedades viables. Entonces sería correcto, por ejemplo, si ponemos un... Hacemos una estadística poblacional, ¿vale? Y la población va subiendo, al menos esto es lo que nos dibujan en la tele o en la prensa, de, es que es superpoblación, que ya verás, que aquí en el planeta no cabemos, que nos tenemos que ir a Marte. Vale, va subiendo, va subiendo. Entonces, el escenario que tú planteas con natalidades inferiores al 1 es que esto subirá y de golpe se estabilizará y en una generación se hundirá. Sí, Porque así que la gente mayor empieza a morir, claro, que son 10 años, te has pulido al 30% de la población, efectivamente. o sea que nos Sí, sí, sí. espera una debacle demográfica importantísima. Un fenómeno nunca conocido. Es como los que creen, bueno, a mí me parece inmoral pensar que le vamos a robar la población a la gente de otros países. Me parece muy inmoral, ¿no? Porque quienes hemos venido
de áreas donde la gente, como en mi caso de Castilla, ha emigrado, vemos cómo eso ha quedado destruido. Yo ahora puedo hacerme, y lo he hecho, recorridos por los pueblos de mi infancia, allí no hay nadie, no hay nadie. Lo he hecho hace poco, hace un mes, y bueno, pues aquello que eran sitios pujantes de vida, de gente, de todo. Ahora vas a un pueblo, ves 3 ancianos, en el de al lado ves 5, en otro te dicen, el del pueblo de al lado, el último anciano ya se ha muerto. Ahora la Diputación Provincial va a vender el pueblo. Digo, ¿qué? Dice, sí, va a vender el pueblo, porque claro, a ver si alguien lo quiere comprar, ¿no? Entonces, nos parece muy moral, pero es que en parte es imposible. Mira, vamos a ver, el único sitio donde realmente sobra gente es en el África subsahariana. Luego hay algunos países que le sigue sobrando gente un poquito, como puede ser Afganistán mismo, aunque yo entiendo que con las matanzas que han padecido el pueblo afgano o los pueblos de Afganistán, porque hay varias etnias, pues esto ya no es así. Pero en el África subsahariana. Pero vamos a ver, ¿quién es el amo hoy de África? ¿Quién es la potencia imperialista que domina África? La domina China. absolutamente China. Entonces, a los países imperialistas, los países sometidos, los imperialistas no solamente les roban las materias primas, les roban la gente. Les roban la gente. Esto es un fenómeno muy significativo. Por ejemplo, Francia en la Segunda Guerra Mundial, una parte muy importante de las tropas con las que combate Francia-Alemania eran tropas coloniales. Es decir, cuando ves, eran tropas argelinos, eran senegaleses, muchísimos senegaleses, tal. Entonces, Francia hizo que sus colonias enviaran gente para morir y matar por Francia, ¿no? Luego les licenciaron. Entonces, China no va a permitir que la mano de obra subsahariana fluya en direcciones que no sean la propia China. La China ya está recogiendo una gran cantidad de mano de obra africana. Ya negros. Sí, 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 efectivamente. Perdón, oscuros Sí, de piel, vaya. Es que hoy sí. en día no puedes decir No, negro. no hay ningún problema en decir, ¿no? Pues poblaciones negras. Entonces, pero hay otra segunda cuestión más. ¿Qué puede suceder dentro de 10 años cuando China, que está enfrentada con Occidente, ¿no? Ellos pueden chantajear a Europa cortándoles el flujo, es decir, cortándoles el flujo de la emigración, el flujo de la emigración. Es decir, pueden decir, bien, si no nos entregáis determinadas ventajas de tipo económico y comercial que serían muy dañinas para Europa, pues no va a llegar gente, porque nosotros ahora somos los amos de la masa laboral. Eso es así. Todavía permiten porque el dominio de China sobre África es aún ligeramente imperfecto, pero ellos ya compran el 95% del marfil. Es decir, quien ahora están haciendo las matanzas de elefantes en África son los chinos. Y compran todo el marfil para controlar el negocio mundial del marfil. Por cierto, muy pocos años no quedará ningún elefante gracias al imperio chino. Pero, ¿qué pasa cuando pasen a controlar la mano de obra? Entonces, la Unión Europea tendrá que mendigar que se le envíe algo de mano de obra. Porque el norte de África está agotado. Si se mira, ¿Y cuál sería la repercusión de que China bloqueara el acceso de la mano de obra a Europa? pues se convertiría en el dueño mundial de la mano de obra. De la misma manera que la tendencia de Estados Unidos es convertirse en el dueño de la mano de obra de Iberoamérica. O sea, toda América trabajaría para proporcionar mano de obra a Estados Unidos. ¿Y qué le pasa a un país si no tiene mano de obra? Para Que que... no funciona nada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, la mano de obra, pues es necesaria no solo para las fábricas, sino para recoger la fruta, para el trabajo en la construcción. Hay infraestructuras que se han acabado hace poco, muy grandes, en diversas ciudades del Estado español, que se han hecho con mano de obra africana, ¿no? Prácticamente. Sí, hay por ahí incluidos, por ejemplo, el soterramiento del M30 en Madrid se hizo pues con ciertos de trabajadores africanos que se trajeron para eso, y digamos que de Madrid solo eran los ingenieros y los técnicos, ¿no? Y esto hace 5 años o 6, ¿no? Entonces no habría mano de obra, es decir, habría un colapso de la mano de obra. Entonces, aquí ahora mismo dice la Autoridad Fiscal Independiente, que es el organismo
que se dedica a la cuestión fiscal, es decir, que establece los criterios de los impuestos y tal. Este es un organismo del Estado español dependiente de la Unión Europea. Ellos dicen que necesitan 300.000 emigrantes anuales. Se necesitan. No voy a pedirles que nos expliquen cómo es posible en un país que hay 3,8 millones de parados. ¿No? Bueno, que eso ya se me escapa, pero es ¿no? claro, lo que quieren es gente que trabaje a bajo coste. Sí, sobre todo sin crear problemas de legislación y nada de esto. La patronal española sitúa en 250.000. ¿Por qué dice esto la autoridad fiscal? Porque piensa que es lo mínimo de mano de obra que hay que tener cada año, 300.000 nuevos, para que los impuestos fluyan hacia arriba, es decir, para que los impuestos se paguen. Porque si no hay impuestos, pues por ejemplo no se puede pagar la sanidad. Es necesario, ellos no ven al emigrante como alguien que viene aquí a trabajar, sino como alguien que viene, está aquí, paga impuestos. Como un Impuestos directos. contribuyente. Exactamente, exactamente. Entonces dicen, si no es así, la cosa se va a poner muy fea. Pero ya se les ha hecho la pregunta, ¿de dónde va a venir esa mano de obra? Mucho más que ahora ya está sucediendo, porque lo que llamamos España no es más que un lugar de paso de la mano de obra. De la gente que llega aquí en pateras o todo esto, solamente el 5% se queda aquí, todos estos emigran, ¿no? Porque claro, un país como es lo que llaman España, con una economía muy débil, con unos salarios que están a la baja, con unas prestaciones sociales muy bajas, no es atractivo para la gente que viene de África. Entonces ellos van básicamente a Alemania, a Bélgica, a la mitad norte de Italia, ¿no? Entonces aquí hay un juego perverso por el cual ni nacen niños ni tampoco se establecen las condiciones que deberían de haber para que esto fuera pues más atractivo para la emigración, ¿no? Entonces, pues es como una locura, es como una idea que se quedan atrapados en una foto fija. ¿Cuándo sobraba gente en el planeta? Sobraba, entre comillas, hace 25 años. Los datos de hace 25 años, efectivamente, sí, era un crecimiento pues casi exponencial, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un dato, Marruecos tenía hace 25 años, me parece que era 7 hijos por mujer, 7 hijos, ¿Y ahora están? en 2,2. Pero cayendo, ¿eh? Porque sencillamente una parte muy importante de las mujeres en edad fértil de Marruecos están trabajando en Europa. Y entonces ellas se han incorporado a un modo de vida, yo un modelo económico, yo un modelo de convivencia, donde los hijos son imposibles. Es muy difícil tener hijos en un piso Claro, de ahí, 50 metros cuadrados. ahí es donde yo quería llegar ahora, que es, ok, yo el año pasado planté berenjenas y me salieron las berenjenas de un palmo. Y este año he tenido unas berenjenitas que son de juguete. Y es, ostras, o no he abonado, o la tierra estaba mal, o algo pasa ahí para que las berenjenas hayan sido tan pobres si las comparo con las del año pasado. Si yo me voy a un zoológico y veo que un animal no se reproduce, es que el animal está tensionado. Si veo que en un continente la gente no se reproduce, es, uy, ¿qué está pasando aquí que la gente no se reproduce? Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué Además, no nos reproducimos? en África, además, el modo de vida suyo de allí está desapareciendo muy rápidamente por la incorporación a los modos de vida occidentales. Es decir, en las ciudades africanas la natalidad por mujer ya se sitúa en 2,2, 2,3. Es el campo, el mundo rural donde está alto. Es decir, sitios como Nigeria están desplomándose los índices de natalidad. Incluso hay países como Kenia que tienen un desarrollo económico autónomo fuerte y entonces están atrayendo la población de los países de alrededor, que ya empieza a mirar diciendo, Kenia me queda más cerca y allí voy a encontrar trabajo más fácilmente que el viaje a Europa, que es muy complicado, muy largo, y al mismo tiempo allí vete a saber, ¿no? Es decir, lo que yo entiendo aquí es que se está jugando con fuego. Aquí hay una verdadera locura con esto, ¿no? Y esta locura, a mi entender, la introduce el feminismo con la idea de que los hijos son malos para las mujeres, ¿no? Entonces ha creado un fanatismo, una irracionalidad que no atiende a razones, es decir, no atiende a razones, no atiende a argumentos. Es inútil que les diga, observar los datos de la ONU, de las Naciones Unidas, de todos los organismos internacionales que te vienen tablas país por país, ¿no? O sea, te dicen natalidad de este país 1960, 1980, 2000, 2010 y 2000 luego 18, 19 y tal.
Entonces, realmente es una cosa perversa, no es una irracionalidad absoluta. Cuando, y se dice, bueno, ya vendrán inmigrantes, y si no queréis que vengan los inmigrantes son racistas. Bueno, yo pienso que el peor racista es el que impide a las poblaciones autóctonas reproducirse, porque eso se llama, en el lenguaje habitual, eso se llama, bueno, exterminio étnico. En lo que se hizo con los indios americanos, ¿no? Los indios, todos estos Sioux y tal, pues se les establece unas condiciones en las reservas en los que era prácticamente imposible reproducirse. Entonces, poblaciones que hace 100 años pues podían ser 300 o 400.000 personas, ahora son 30 o 40.000, es decir, se han perdido. Entonces, claro, hay una política de exterminio y aquí en Europa pues también hay una política de exterminio establecida, ¿no? Pero hay que poner los datos sobre la mesa. Los datos son los que son, ¿no? Y entonces, pues el fenómeno de la emigración, pues ya no, porque queda muy poco tiempo y para que la emigración pueda proporcionar, ¿no? Entonces ahí está China, claro, China está lanzada a la conquista del mundo. China es un imperialismo conquistador, ¿no? Conquistador, basándose sobre todo en la economía, ¿no? Es un imperialismo militarista explícito, como puede ser Rusia, que tiene una economía muy débil, pero tiene un ejército muy fuerte. China es al revés. Pero claro, el control mundial de la mano de obra, pues es una de las bazas que ellos juegan. Ellos han abierto la ruta de la seda y la gente que no se entera dice, bueno, la ruta de la seda es para las mercancías. No, la ruta de la seda es para que la mano de obra africana vaya a China, que ya está yendo, ¿eh? Que ya está yendo. Entonces, China no le vale con 200.000 inmigrantes como aquí, es enorme. China necesita por lo menos 10 o 20 veces lo que necesitaría el Estado español de migrantes, porque claro, O sea, nosotros 10 somos 20 47 veces. millones. Si nosotros necesitamos 200.000, China necesitaría 2 millones, 10 millones de migrantes al año. Al año, efectivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que se calcula que el potencial exportador de mano de obra del África subsahariana son 100 millones de personas, solo 100 millones. Pero también Japón está en la misma situación. Sí, Japón claro, Japón. el año pasado declaró que Japón era por primera vez el gobierno japonés, que es muy, muy racista. Ellos no quieren que haya población no japonesa y no lo ocultan. Además, ellos no tienen complejos. Dijeron por primera vez necesitamos mano de obra extranjera. Y entonces señalaron dos posibilidades, la mano de obra africana y la mano de obra de Iberoamérica también. Sobre todo en la parte del Pacífico, pues Perú, Sí, todo Perú, esto. que es prácticamente una colonia japonesa. Bueno, Es, sí, una elásticamente semicolonia. entendido. Entonces, todas estas cuestiones hay que verlas, ¿no? Porque no se puede uno encasquillar en una irracionalidad. Hay que ver cómo las cosas cambian muy deprisa. Diría una cuestión, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace 25 años tenía 40, una mujer todavía podía ser fértil, entonces ahora ya tiene 65. Han cambiado las cosas en 25 años. El tiempo fluye muy deprisa, pasa muy deprisa, ¿no? Entonces, pues hay también datos que explican cómo cada año el número de mujeres fértiles en el mundo disminuye en 1 millón, me parece, y medio. Es decir, hay 1,5 millones porque ya alcanza la menopausia. En el Estado español hay, me parece que son 100.000. Entonces puede llegar un momento en que ya no haya posibilidades de recuperar, porque claro, esto no es como sembrar trigo. Sembrar trigo, un año puede sembrar 1 hectárea pero y coge la cosecha porque es un año. ¿No? Hay trigos incluso que en 4 meses puedes recoger la cosecha, pero en la especie humana no es así. ¿No? En la especie humana no es así. Por ejemplo, en el vacuno, en las vacas, pues una vaca ya es activa sexualmente y fértil a los 3 años. O sea, ya 3 años, sí, incluso ahora puede ser a los 2, entre los 2 y los 4. En la especie humana no sucede eso. Entonces se han jugado con cosas de una manera frívola, simplemente por una ideología que necesita ser contrastada con los datos. Yo entiendo que el feminismo necesita ser contrastada. No vale ya con los insultos y con las agresiones. Tenemos que hacer un debate muy tranquilo en que todas las partes, la parte feminista y los que somos no feministas, pongamos todos los datos encima de la mesa. Pero claro, pueden pasar cosas muy Espera, terribles pero en la cual. saquémoslo de ayer, sin ir más lejos, hablando con una amiga, me decía, claro, pero no es un tema de feminismo esto.
Es un tema de que en las condiciones laborales en las que estamos metidos y con el alquiler que estoy pagando del piso y la plaza de parking y ya me dirás, ahora cómo voy a tener yo 3 hijos. Y ella no es feminista y claro, yo si tengo 3 hijos que tendré que pagar 3 guarderías, 3 colegios. El otro día vi por televisión el gasto estimado por familia por cada hijo para la vuelta al cole y eran 900 euros. Así es. Entonces, claro, Así- si como tengas 4 hijos, Bastaría con tener cada dos. mes de septiembre es el harakiri. Es, oye, ¿ahora cómo voy Claro. yo a empezar? Sí, sí, pero hay una cuestión, eso es así, ¿no? Pero hay una cuestión previa, es que esto es la otra parte. Bueno, luego podemos hablar. Los efectos económicos, mm, hace un poco tiempo yo le decía a una persona, mira, en tu calle pueden ahora vivir 10.000 personas. ¿Qué pasaría si dentro de 10 años solo quedaran 1.000? Si, por ejemplo, en muchos bloques no quedará más que una casa habitada, dos casas habitadas. ¿Entiendes? Eso significaría una forma de vida que muchos barrios, inevitablemente, barrios enormes de las ciudades van a ser abandonados. O sea, y puesto que nosotros tenemos unos sistemas de aportación de agua, de luz, de electricidad calculados para un número de personas, no se puede mantener, por ejemplo, no se puede servir gas a una población que es el 10% de la que es hoy. Es decir, ni se puede mantener el abastecimiento de agua en ciertas condiciones, porque todo eso está calculado, la presión del gas y tal, para un determinado consumo. Y si ese consumo se reduce a su décima parte, digo a su décima parte. Entonces, las ciudades, bueno, pues van a quedar, se tendrán que reconstruir eh, a partir de barrios enteros que no tendrán población, ¿no? Calles enteras donde no habrá nadie, ¿Y que quién ya va a hacer esa sucede. reconstrucción si no hay trabajadores? Si no hay gente para llenar las Claro. casas, tampoco Mira, habrá por ejemplo, quien... en Extremadura, hace 10 años se abandonaron las aldeas. Hace 5 años los pueblos medios y ahora están perdiendo ya población las tres grandes ciudades extremeñas que son Cáceres, Badajoz y Mérida, ¿no? Y entonces un periodiquito local que me lo envió un amigo de allí decía, por primera vez las tres grandes ciudades de Extremadura tienen menos población que hace 5 años. O sea, un fenómeno tremendo, ¿no? Porque hasta ahora la gente dejaba su aldea, pero si iba, por ejemplo, a Mérida, que estaba a 40 kilómetros de donde él había nacido, ¿no? Y no salía de los modos culturales y de todo esto. La gente tiene que vivir en el entorno cultural donde ha nacido, en el ambiente, porque eso es lo que verdaderamente les construye, ¿no? Y la inmensa mayoría de la gente que emigra es porque les hacen emigrar a la fuerza. Solo el 5% de los emigrantes lo hacen por gusto, los demás lo hacen llorando, como se dice, ¿no? Entonces, me parece que hay una frivolidad enorme en el trato de este asunto, ¿no? Cuando país tras país, por ejemplo Japón, por ejemplo la India, bueno, pues Alemania, por ejemplo, Alemania. O sea, Alemania porque atrapó a los sirios. Angela Merkel, que es más lista que el hambre, vio, oh, puf, aquí podemos coger 1,5 millones de mano de obra de trabajadores sirios y les abrió las puertas para resolver el problema que tiene el capitalismo alemán, el imperialismo alemán, con una clase autóctona que cada día disminuye porque cada día se jubila mucha más gente de la que puede incorporarse al trabajo, ¿no? Entonces, claro, aquello, la gente pensó que era un problema de racismo y que Angela Merkel era, bueno, pues especialmente antirracista y antinazi, porque los nazis no querían eso. Bueno, esto primero es mentira. Los nazis metieron 7 millones de migrantes en Alemania. Es decir, con los nazis el 15% de la clase trabajadora era emigrante, incluido a muchísimos franceses y sobre todo muchísimos de los países del este, ¿no? Porque una cosa es la palabrería sobre la raza aria y otra cosa son los fríos y escuetos datos económicos, ¿no? Entonces, pues, claro, hay minorías en Siria que ahora protestan, dicen, nos han robado la gente, una gente que necesitamos aquí, aunque sea con salarios muy bajos, para reconstruir un país destruido por la guerra, que nos lo devuelvan, ¿no? Y están haciendo como un tira y afloja para convencer a los sirios que huyeron y que se metieron a Alemania que vuelvan a su país. Un poco por deber cívico, deber patriótico, fidelidad a sus padres y madres y tal, ¿no?
Entonces estas cuestiones tendrían que tenerse en cuenta. Ahora en Afganistán se prepara algo parecido, Sí, ¿eh? Sí, sí, allí hay. Es uno de los pocos sitios donde todavía hay una natalidad relativa, pero no mucho, ¿eh? Tres, me parece que lo miré, 3,2 hijos por mujer, que bueno, eso no es nada en realidad, ¿no? Pero vamos a ver, es lo mismo que se está haciendo en África. ¿Cómo conseguir que la gente se vaya de un país africano? Pues es muy fácil, lo llevan haciendo 20 años. Se monta una guerrilla islámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta guerrilla islámica financiada pues, por Estados Unidos o por China o por lo que sea, empieza a armar guerras allí y líos. Entonces la gente, claro, se asusta, no quiere vivir en un país sometido a guerras y tal. Luego, punto dos, se crean campos de trabajo, ¿no? Donde se acoge a los que huyen del, sí, del campos de campo de refugiados. Exactamente, cambio de refugiados. Llegan allí las ONGs europeas y entonces reconducen astutamente a esta gente para Europa o para América. Pero toda esta gente tan buena, tan buena, tan buena que son las ONGs, lo que no dicen es que en todo el proceso, entre los terroristas islámicos, el gobierno que dice que los combate y tal, han matado 50.000 personas. Sí, porque tienen que crear terror para provocar el efecto estampida. El efecto estampida sea que la gente vaya a estos campos de acogida para dar desde ahí el salto a Europa. Entonces, cuando denuncias esto, ¿cómo se trae aquí a la gente de África a través de crear puntos de terror por aquí, por allá, o conflictos étnicos entre ellos? Se coge a una etnia tal y se la enfrenta con la etnia cual. Se da armas a una etnia, se da armas y se les deja matarse 3 o 4 años. Luego, se sabe que la etnia que va perdiendo el conflicto armado inmediatamente quiere irse, claro, porque les matan. Entonces ellos son los que vienen a Europa. A toda esta gente, es curioso, por ejemplo, nunca se les permite de todos, ay, qué bueno, no seamos racistas, por Dios. ¿Queréis tratar a los inmigrantes como seres humanos? Le ponéis un micrófono en la mano para que cuente qué pasó en su país, las cosas malvadas y horribles que hace la gente para traer a estos inmigrantes a Europa. Nunca lo hacen. Hay traductores perfectamente, ¿no? Entre ellos, porque muchos de ellos hablan francés, por ejemplo, la mayoría de los Sí, inmigrantes sí. senegaleses hablan francés, pero no se hace. Y esto a mí, eso sí que es racismo, taparles la boca, ¿no? Es decir, que expliquen cómo lo hacen. O se producen fenómenos de empobrecimiento, por ejemplo, se coge a Senegal y se les niega durante un tiempo la ayuda en alimentos, o una cosa así, ¿no? O no se les da los créditos correspondientes para poder mantener una compra de alimentos. Entonces, durante todos estos años, la gente de Senegal ve que su nivel de vida cae en picado, pero eso es un fenómeno artificial para obligarles a emigrar, ¿no? Esto no es nuevo. Yo recuerdo cómo lo hacía Franco cuando hizo, por ejemplo, Franco decidió en 1960 que toda la gente que vivía en áreas de más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, las áreas montañosas, había que echarlos para que hubiera mano de obra en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Entonces hicieron todas unas políticas muy bien pensadas, ¿no? Desde meter pinos en las tierras de pastoreo hasta quitarles el médico, cerrarles las escuelas, no meterles luz eléctrica, eso era impepinable, ¿no? No ponían en las aldeas luz eléctrica y la gente, claro, no podía meter un poco máquinas agrícolas necesarias de la época, todo esto. Entonces se veían allí, pues, ¿qué les quedaba? ¿Qué remedio les quedaba? Hacer el petate y irse a Bilbao. Claro, y así es como se hizo este paso de población rural a industrial en esos años del franquismo, que fueron 6 millones de personas, que no está nada mal, ¿eh? Para un país entonces que tenía 35 millones. Entonces, lo mismo que se está haciendo en África, eso no se denuncia, nos están tomando medidas terribles, por ejemplo, en Marruecos. Toda la gente que le gusta tanto el cannabis, que supuestamente es tan radical tal y cual, ¿no? Se está comprando masivamente cannabis y las tierras que antes se dedicaban a producir alimentos básicos para la gente de Marruecos ahora se dedican a que los niñatos de tal y cual sitio se fumen sus porritos, ¿no? Pero claro, todas esas tierras que pueden ser muchos cientos de miles de hectáreas no producen alimentos. Entonces, los alimentos en Marruecos están subiendo. Luego, al mismo tiempo, se promueve la exportación de lo que sí producen. Por ejemplo, ahora están exportando masivamente aceite de oliva, tomates, todo esto, ¿no? ¿Y qué le queda a la población de allí? Claro, hay un abismo en el consumo, pero un abismo artificial, dirigido a robar la población a Marruecos. Y bueno, esto podría escribirse un libro de 10.000 páginas de cómo lo hacen en cada país, los trucos que emplean, ¿no? Y entonces pido por favor que la gente que venga aquí se les hiciera entrevistas y se les dejara hablar, ¿no? Que eso nunca sucede.
supongamos que la natalidad no sube y que va con la pendiente en la que va, que es, yo creo que no hay ningún país sobre el planeta que la natalidad se mantenga estable o ascendente. Las natalidades en prácticamente todas partes descienden. Mm. Hagamos una proyección a 20 años vista. ¿Qué nos podemos encontrar si las cosas no cambian? Pues mira, nos podemos encontrar, en primer lugar, eh, pueblos enteros que desaparecerán, pero eso en 10 años, e incluso en 7 años. Muchas aldeas ya están desapareciendo, de hecho, yo que conozco bastante bien Castilla, Bueno, Soria esto ya le pasó hace años. sí, pero todavía quedó un núcleo remanente de ancianos o de gente que no se había querido ir, pero que ahora andan por los 85 o 90 años. Y todavía hay una pequeña vida porque algún nieto suyo viene a verles y tal. Eso va a desaparecer. En segundo lugar, los barrios de las ciudades y calles enteras van a contraerse demográficamente. Es decir, va a pasar que en un bloque de pisos donde hay, pongamos, 30 pisos, pues para el año 2030 solo estén habitados la mitad. Solo la mitad. Mira, ¿No? estoy haciendo cálculos en mi bloque de pisos. Menores de 16 años, hay 5. 5 sujetos. Claro. Y hay Sí, pisos, sí. 4 por 6, 25. En 25 pisos solo hay 5 niños. Y yo estimo que mayores de 65 años en esos 25 pisos, pues 3/4 partes. O sea que nos vamos. O sea, 20 años vista, mi bloque de pisos. En mi bloque de pisos habrá desaparecido 2/3 partes de la comunidad. Claro, pero hay que tener en cuenta que en esas condiciones las empresas que ahora suministran agua, electricidad, gas, no están interesadas en mantener el servicio, ¿no? Porque, bueno, pues no se puede mantener. O sea, cuando no se puede, digamos, por ejemplo, abastecer de agua a un bloque en donde solo hay cuatro viviendas habitadas, porque eso no es antieconómico. En segundo lugar, habrá muy poca mano de obra, habrá muy poca mano de obra. Claro, y si hay un escape en mi bloque, Claro, ¿quién vendrá a arreglarlo? claro. Por ejemplo, si se rompe un cristal, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Todo esto no es nuevo. En el Imperio Romano sucedió lo mismo. Las ciudades empiezan a decaer, ¿no? A partir del siglo I, ¿no? Y entonces se ve arqueológicamente perfectamente cómo las ciudades luego, a partir del siglo III, se reconstruyen, pero solo el 10%. Es decir, ves que la mayoría de la ciudad ya no estaba habitada, ciudades que podían haber llegado a tener 20.000 habitantes, pero muchas del imperio, ¿no? Entonces se reconstruyen solo para el 10%, porque la gente dice, bueno, pues ya que somos cuatro gatos, vamos a juntarnos, ¿no? Vamos a juntarnos en un angulito de lo que era el casco urbano y allí estar juntos, porque no tiene sentido que vivamos cada cual por nuestro lado, ¿no? Y esto, pero luego esas ciudades, 40 años después, ya desaparecen del todo. Hay algunas que se ve perfectamente el proceso, ¿no? Primero muy reducido. Entonces, estas cosas, lo que yo digo, en primer lugar, es un problema gravísimo. La opinión pública tiene que debatirlo, tienen que ponerse todos los argumentos sobre la mesa para buscar soluciones. Lo que no se puede seguir es como si esto no fuera a pasar, porque esto está pasando ya. Está pasando ya, por ejemplo, la gente dice, bueno, somos una población muy envejecida y queremos mano de obra médica, ¿no? Médicos, enfermeros. ¿De dónde van a salir? Solo hay que ver el declive del número de personas que se está ya inscribiendo en las facultades de medicina, de enfermería, porque no hay. En muchos pueblos de tipo medio se cierran institutos y hay 3 institutos, pues se reconstruye. Primero se cierra un aula en uno, luego en otro, y luego dicen, bueno, ¿para qué vamos a tener 3 institutos de enseñanza media abiertos? Cerramos uno y dejamos dos, ¿no? Entonces, estas cuestiones se ocultan porque el sistema mediático ya no informa de la realidad, sino crea la realidad. Y eso es horrible, ¿no? Los medios de comunicación no pueden crear la realidad y saben que esto provoca pánico, ¿no? Por ejemplo, antes dije que ¿qué le pasó al gobierno actual de izquierda con el INE? El INE sacó una notita hace 2 años diciendo que el número
de nacimientos en 2018 había sido menos de la mitad de hace 10 años. Ahí no se distingue inmigrantes de autóctonos, todos los nacidos, ¿no? Entonces el gobierno le obligó a decir que en realidad no era así, que era casi la mitad, cuando lo que ellos querían decir es que en realidad estaba más cerca de un tercio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, te das cuenta de la diferencia, no Sí, era sí, un sí. juego de palabras que no sé a quién iba, porque a la gente normal eso no lo lee y a los que estamos un poquito preocupados por el tema sabemos que estaban mintiendo, ¿no? Es muy distinto decir, bueno, fueron casi un tercio, o sea, un poquito más de un tercio de los que nacieron hace 10 años, que te digan a que fueron casi la mitad. Pero luego no se quedó a gusto el gobierno de Pedro Sánchez y les obligó a hacer una segunda corrección, por lo cual pues prácticamente no había ningún problema demográfico, ¿no? Y el INE lo hizo pues falseando sus propias estadísticas, No, ¿no? Porque ¿has visto unas declaraciones de Pedro Sánchez que dice, bueno, en breve nos vamos a quedar sin niños y esto es una muy buena noticia porque podrá el Estado invertir el doble de dinero en cada niño? Y aquí van a bueno, salir preparadísimos. ¿Has visto esas declaraciones? no, pero me parece ya. O sea, aquí hay un sector de gente, lo tengo que decir, que está loca, no comprende lo que está pasando, ¿entiendes? Están tan metidos en sus dogmatismos, en sus fanatismos, en su locura. Mira, China en 2015 comprende que la política de hijo único, que les fue muy bien, porque se ahorraron un montón de dinero en educación, entonces deja sin aplicación la ley. Llega 2015, de bueno, ya no vamos a multar a nadie porque tenga 2 hijos y porque tenga 3. Es decir, hasta el gobierno fascista, marxista, chino, hay un momento en que reflexiona. Y fíjate si esta gente es lo peor, ¿no? Pero ellos reflexionan. Dicen, bueno, ya la ley no queda abolida, pero sí queda sin uso, que eso se hace muy a menudo, ¿no? Y se declara pues que esa ley ya no es aplicable y punto pelota, ¿no? Entonces eso aquí no se hace, ¿no? Porque ellos han comprendido que su futuro como país depende de que se amplíe un poquito la natalidad y que si una mujer, una familia quiere tener 2 hijos, que los tenga, ¿no? Lo que pasa es que eso no está sirviendo para nada, porque hay unos condicionantes que lo hacen imposible. Es decir, la natalidad no ha subido más que de manera insignificante. Pero bueno, refleja que en las alturas del poder en China hay una reflexión que aquí no la hay. Porque, vamos a ver, entonces yo pregunto al señor Sánchez, ¿no? ¿Un señor le van a dar 7 carreras, un chico 10 carreras, o cuántas cosas le van a enseñar? Pero ¿y esas carreras van a servir, por ejemplo, para coger acelgas en la agricultura bajo plástico de Almería? ¿O van a seguir trayendo inmigrantes? Sí, sí, no vienen los inmigrantes. O a lo mejor vienen y se van a Alemania, o a lo mejor se van a China, a lo mejor se van a Kenia. Kenia es un país que está teniendo un desarrollo económico meteórico. ¿No se debería de esto informar a la opinión pública? Bueno, todas estas cuestiones, o también decir, ¿cómo se hace para sacar a la gente de África? ¿Cuántos africanos se están matando por cada uno que viene aquí? Y luego, además, como decía una vez un marroquí, dice, claro, nosotros estamos pagando las pensiones de los europeos. Pero ¿quién va a pagar las pensiones de mis padres que se han quedado en una aldea perdida, del Atlas? Dice, porque todos mis hermanos nos hemos ido a Europa. ¿Quién los va a cuidar? Que ya son mayores. ¿Y qué pensiones les vamos a pagar? Le mandamos remesas, sí, pero el dinero no cuida. El dinero tiene que ser para contratar a alguien que cuida a mis padres cuando estén enfermos, ¿no? ¿Quién va a ser esa persona? Quizá emigrantes subsaharianos, que algunos ya se están quedando en Marruecos, no vienen aquí porque allí también se están abriendo fábricas, una gran fábrica de automóviles, pero no sé si quieren abastecer a toda África a partir de Marruecos, no sé si quieren, no sé si eran 60.000 automóviles anuales, quieren fabricar o 600.000 de capital francés. Entonces, claro, la mano de obra marroquí ya no ve Europa como prefieren quedarse en su país, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, insisto, aquí hay una censura. Vamos a ver, a mí la consigna feminista de los hijos explotan a las madres me parece monstruosa, monstruosa, pero era ya económicamente imposible, porque eso que dijo Pedro Sánchez significa simplemente que este señor está loco, porque claro, se necesita mano de obra para muchas cuestiones, por ejemplo, se necesita mano de obra pues, para mantener la infraestructura de las carreteras. ¿Quién les va a mantener?
¿Quién te va a estar allí echando alquitrán en un día de calor? Esto ahora pues será gente de pueblos, muchos emigrantes también lo hacen, ¿no? Pero ¿y si no hay? ¿No? Espera, que voy a intentar, Félix, buscar Sí, 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 me lo creo perfectamente, están locos. al hombre este hablando que dices, madre de Dios, pero ¿qué se ha bebido este hombre? Además, detrás de eso hay otro problema que es, vamos a ver, hay una cosa que se llama libertades naturales. Las libertades naturales son aquellas que son consustanciales al ser humano en el momento del ser humano. Por ejemplo, una de ellas es la libertad de expresión. Todo ser humano pues, puede ejercer su libertad de expresión. Otra libertad natural es la de permanecer en su territorio y hablar la lengua materna. Y una tercera es tener el número de hijos que cada persona decida, tanto cada mujer como cada varón. Es decir, si no se establece el principio de que el número de hijos tiene que ser libremente elegido y no a través de unos sistemas de coacción, de aborto obligatorio, porque hoy el aborto no es un derecho, es un deber, es un deber. Las mujeres tienen que abortar, si no las despiden de las empresas, las despiden, el 90% de los abortos son forzosos. Entonces, si los abortos no fueran forzosos, hubiera libertad de abortar, que es lo que yo apoyo, entonces nacerían en el Estado español unos 90.000 bebés más. Eso no es solución, porque se necesitan Una posibilidad de que 450.000 las Perdona. transformaciones A ver si puedo compartirte pantalla. ¿Eh? Un momentito. experiencia pasada, nuestra propia historia. La primera es el hecho de que nuestro país ya cosechó unos avances en aprendizaje y cobertura similares en el pasado reciente. Pero la segunda posibilidad de que las transformaciones demográficas y tecnológicas y, por tanto, de una manera provocadora se plantea así, que se están produciendo ya, sirvan de viento de cola para lograrlo, no deja de ser interesante. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable, es más que probable, que España tenga casi 1 millón de estudiantes menos entre los 3 años y los 24 años. Si lo gestionamos bien, esto, en lugar de ser un drama, puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca, sin incurrir en ningún incremento del gasto público actual. Algo que, a su vez... ¿Qué te parece? Vaya perlita, ¿eh? Bueno, pues es la locura. Esto es la locura. Vivimos en una sociedad de la locura, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que un hombre, un socialdemócrata de derechas como Pedro Sánchez, que es un siervo total del capitalismo, él adora el capitalismo y, en fin, no sé cómo decirlo, ¿no? La historia del PSOE diga estas cosas, ¿no? Pero estas cosas son ya de desequilibrio mental, ¿no? Porque todo esto es mentira. Pero detrás de eso hay un hecho. Alguien le ha debido soplar, algún consejero, que no descarto que haya visto alguno de mis vídeos, porque eso cada vez me pasa más, ¿no? Luego la gente pues cita mis cosas, pero no me cita a mí. Pues que el flujo de migrantes ya no se vaya a mantener, porque hasta el argumento era, no importa, ¿no? Vendrán emigrantes. Pero alguien le debía decir, señor Sánchez, eso no está nada claro a partir de 5 o 7 años más, porque la situación de... Vamos a ver, ahora hay una rebatiña mundial por la mano de obra. Es decir, vamos a ver, vamos a decirlo claramente, no vale de nada tener petróleo si no tienes mano de obra que saque el petróleo, ¿no? Eso es de sentido común, no vale de nada tener unos campos maravillosos si no hay una gente que trabaja los campos y los convierte en productos agrícolas, ¿no? Entonces, alguien le ha debido hacer ver que ya las cosas no van por ahí. Eso era verdad hace 15 años. Bueno, aquí no nace gente, pues vendrán inmigrantes que han venido pasivamente. Yo vivo en un barrio donde el 40% de la población es inmigrante. Y es mi cotidianidad día a día. No lo digo como crítica de nada, lo digo solo como constatación, ¿no? Le han debido decir, ya lo de los inmigrantes no está claro, porque la rebatiña mundial por la mano de obra va a ser el elemento decisivo en los próximos años. Es decir, mucho más importante que el petróleo, o que el agua, o que las materias primas, porque no vale de nada todo esto si no hay mano de obra que lo trabaje y que lo convierta en riqueza. Esto parece mentira que haya que decir estas cosas, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así, ¿no? Y
Entonces, pues ahora que dicen que los niños van a ser tan hipercapaces, o sea, hipercapaces que los están volviendo tontos con la educación a base de ordenadores, o sea, realmente hipercapaces de hacer qué. O sea, cuando realmente, pues siempre... Entonces, ¿por qué dice la autoridad fiscal independiente lo de los 300.000 emigrantes? El señor Sánchez tenía que explicar eso. 300.000 emigrantes van a venir, no van a venir, porque eso lo dijo el año pasado, ¿no? Ellos hacen sus balances, ¿no? Y si no tenemos el número de personas suficientes para pagar impuestos, ¿de dónde van a salir las pensiones, los pagos que hace la seguridad social, el mantenimiento de los hospitales, etcétera, ¿no? Fíjate tú que yo no sabía ese dato de 1 millón menos de niños, pero eso es De un hecho. estudiantes, dice. De estudiantes de enseñanza media, es que no lo he oído bien. ¿De No, enseñanza no, media? no, no, no lo especifica. Yo entiendo que Ah, habla de estudiantes universitarios, ¿eh? Pero, claro, bueno, a saber. pues sí, Pero pero es es ole, que... ole, que como no vamos a tener niños, nos podremos con el mismo dinero invertir el doble en cada niño. Ole, ole, qué felices todos. Pim, pam, pam. Pues sí, esa cuestión, en fin, y yo que lo vea, ¿no? Pero vamos a ver, en el libro mío, en el que te has señalado antes, yo vengo, las causas estructurales, ¿no? Pues hay varias. Una, por ejemplo, no se pueden tener hijos en pisos de 60 metros cuadrados, ¿no? En segundo lugar, el sistema de soledad impuesto de las ciudades no permite la ayuda mutua en la crianza, ¿no? Mientras que en pueblos pequeños, donde la natalidad es algo más alta, sí. Es decir, porque entonces en pueblos pequeños, pues una familia puede ayudar a otra familia que tiene Y niños donde no llegas y tú, llega el de al lado. claro, claro, efectivamente. Entonces, eso hace que el tener niños, pues la gente se atreva a pasar la barrera del uno, más decir, pues es que los vecinos de aquí al lado han tenido 2 niños, pues nosotros también, porque vivimos en un pueblo de 2.000 habitantes donde nos conocemos todos y pueden ir un ratito a su casa y otro ratito a la nuestra, ¿no? Pero las urbes están constituidas de tal manera que es imposible. Incluso aunque vinieran inmigrantes, eso solo retrasaría el problema, porque estos inmigrantes vienen sobre todo a las grandes ciudades a un modo de vida que es incompatible con la demografía. Es decir, el modo de vida, la forma de funcionar hoy es incompatible con la demografía. Eso solo significaría que la crisis demográfica se podría aplazar, que yo supongo que va a estar en un momento crítico en 2030, o sea, dentro de 9 años, a 2050. ¿No? Aunque no estuvieran las potencias imperialistas ahí metiéndose, ¿no? Porque incluso, pues, gente que aparentemente no va mal, como la India, ya empieza por la puerta trasera a pensar si no sería bueno traer a camboyanos a la India para que ¡Hulo! trabajen para ellos. Sí, sí, hay unos movimientos poblacionales terribles, ¿no? Lo que pasa es que esto no se habla. Claro, ahora los O sea, países ya no se pelean por... Ya la aspiración ya no es a llevarse la materia prima de un país, ahora ya es a llevarse su mano de obra, claro. claro, claro, efectivamente, eso. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar de la pujante agricultura bajo plástico de Almería y de otros sitios cuando no haya mano de obra? Por ejemplo, la fresa en Huelva. La fresa en Huelva, que se le llama el oro rosa, es un negociazo enorme, pero depende exclusivamente de la mano de obra extranjera, ¿no? ¿Qué sucede si un día esa mano de obra flaquea? Yo sé que en Murcia empieza a flaquear, lo sé, porque yo he hecho actos en Murcia y me lo han dicho. ¿No? Porque he compartido allí días con agricultores, gente muy dinámica y muy inteligente, y he visto carteles en los pueblos más remotos diciendo, necesitamos trabajadores, ¿cómo es esto? Porque ya los africanos no vienen en masa como hace 10 años, ¿eh? Y entonces empezamos a tener un problema que antes no teníamos, que era el problema de una cierta, pequeña todavía escasez de mano de obra. Hace 10 años lo que teníamos era exceso. Llegaba más gente de la que necesitábamos, ¿no? Tanto del norte de África como del África subsahariana, incluso también de algunos países iberoamericanos. Ahora ya no. Y yo eso lo capté inmediatamente, ¿no? Por ciertos detalles. Entonces, ¿qué va a suceder? La gente tendrá 3 carreras, 7 títulos universitarios y luego se irá pues, que digamos, a coger tomates a la agricultura bajo plástico. O sea, realmente todo esto es delirante, ¿no? Pero es un delirio porque se han metido en un lío. Mira, para mí la consigna, hay dos consignas del feminismo terribles, ¿no? Una dice, toda penetración es violación. Esto se ha repetido exhaustivamente, ¿no? Y ahora se está derivando este asunto. ¿Cómo tienes que hacer para que no te penetren y no te violen? Ir a las clínicas de fecundidad.
asistida. Estas clínicas son un horror. O sea, son un horror, el horror de los horrores. Y esto es un invento del feminismo, porque ahora cuando ya muchos ganaderos no quieren inseminar a sus vacas o a sus ovejas de manera artificial porque han visto que eso origina una degeneración biológica del ser que van a hacer. ¿Cómo? Porque eso no es... Sí. ¿Explica esto? Sí, mira, ahora hay ciudades, yo conozco ciudades, me da un poquito de vergüenza decir el nombre, no lo digo. Es igual. Aquí en el Estado español, en donde ya un porcentaje altísimo de las mujeres que se quedan embarazadas es porque van a clínicas de fertilidad artificial. Sí, pero ¿qué decías de los ganaderos? Pues que los ganaderos, en los sistemas de inseminación artificial, sobre todo en el vacuno, hay gente, ganaderos que quieren tener ganado de calidad, que no les vale con la basura esta de carne para grandes superficies, que ellos no quieren inseminar a sus vacas por los procedimientos de la inseminación artificial. No quieren, porque se han dado cuenta que lo que nace de ahí, los terneros que tienen no son normales. Y entonces cada vez más se está volviendo al método de siempre, que es las vacas se quedan preñadas por monta natural, y entonces hay una gente que tiene ese pequeño negocio, tiene un par de toros sementales y tiene un camión, entonces se contrata con ellos. Si un ganadero tiene, por ejemplo, 80 vacas, pues se contrata con los dueños de los toros y van allí, los dejan un par de días y luego se los llevan cuando ya han comprobado que las vacas están preñadas. Entonces, ¿no? que el ganadero se ha dado cuenta que las vacas, cuando van de inseminación artificial, los terneritos no producen No como los otros, no crecen como los otros. Sí, sí, sí. Y es lógico, porque vamos a ver, en la naturaleza no se puede hacer lo que uno quiera. O sea, no se puede hacer lo que uno quiera. Es como cuando te dicen, no, es que es de la vitamina tal, ¿no? Tomate esta vitamina tal que es producida en la industria química. Pero si hay algún bioquímico serio, siempre te dice, eso que se produce en la industria química no es exactamente como lo que produce el cuerpo humano o como lo que produce la naturaleza. Su fórmula química tiene pequeñas diferencias y pequeñas formas de colocarse en las estructuras que cada vez más está muy claro que es decisivo para la buena marcha del organismo, ¿no? Entonces eso tiene una importancia enorme. Y lo mismo pasa en los procesos reproductivos de todos los animales. Los procesos reproductivos tienen que hacerse como la naturaleza los ha diseñado, no simplemente porque una gente inventó lo de la inseminación artificial, primero para animales y ahora para mujeres, ¿no? Entonces, hay este documental hecho en Suecia, donde ¿cómo tienes un hijo? Pues entonces pides un paquetito de semen, ¿no? Que es lo más moderno, lo más guay, lo más todo, ¿no? Ese documental, sí, a mí me parece horrible, ¿no? Y entonces se ve como la chica en cuestión, pues la muchacha se mete con el semen, puedes especificar, y se lo mete dentro. Entonces, luego vieron que aquello era horripilante, ¿no? Y entonces recomendaron, parece hay una segunda versión, que se hubiera masturbado antes, que tuviera fantasías eróticas y que hasta ese momento no se metiera el paquetito de semen. Bien, esto puede ser muy moderno y muy feminista, pero es monstruoso y lo que va a salir de ahí son criaturas monstruosas, porque el acto de la concepción exige una síntesis de muchos elementos emocionales, nerviosos, bioquímicos, que no se pueden conseguir con estos sistemas. Entonces, todo lo que sale de ahí ya no es un ser humano normal. Lo siento, pero lo tengo que decir. Además de que estas clínicas son caras, se sitúan en 4.000, 6.000 euros, mucha gente no las puede pagar, ¿no? Luego, eso sí, te compran óvulos, que esto es una cuestión, vamos a ver, ¿es legal comprar óvulos? ¿Es legal comprar semen? ¿No es la comercialización del cuerpo humano todo eso? Pero vamos, es otra cuestión, ¿no? Entonces ya entramos en el juego de las aberraciones, ¿no? Claro, pero hay incluso mujeres que se dan cuenta que todo esto es horroroso, ¿no? Y entonces deciden no hacerlo, incluso prefieren un niño que haya nacido de una manera normal, pues adoptarlo, ¿no? Entonces... Sigue. Sí, no, la vida, no solo la vida humana viene de la mano de unos procedimientos, ¿no? Y entonces eso no se puede cambiar. Claro, es que tu libro, de hecho, se llama Erótica creadora de vida. Claro. Propuestas Sí. para la crisis demográfica. Sí. No hemos entrado en este punto. Es propuestas. ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos del agujero este en el que estamos?
Pues mira, en primer lugar, lo que hay que ver es que el mecanismo que la naturaleza ha adoptado a las especies para mantenerse como especies es el sexo, ¿no? El sexo no es nada más que el instinto de supervivencia de la especie. El instinto de supervivencia sirve para que el individuo viva, es decir, un ser vivo vive porque tiene una fuerza, un impulso a la vida, que se llama instinto de supervivencia. Pero luego la especie tiene el instinto sexual, ¿no? Entonces, para mí el problema gordo no es... el problema por el cual nacen muchísimos niños es la destrucción del instinto sexual. Eso es la clave fundamental. Porque el instinto sexual es una cosa loca, ¿no? Es una locura, que se llamaba la locura de amor, que funcionaba en todas las condiciones. Por ejemplo, pues, en las guerras podían nacer bastantes niños en un momento en medio de un bombardeo, ¿no? Incluso se han hecho estudios que han demostrado que se pone a un grupo humano en una situación muy extrema y ese grupo desarrolla, multiplica por mucho su líbido, los hombres y las mujeres, que de tal manera que se ponen a tener sexo como locos por allí, ¿no? Porque piensan que están siendo, por ejemplo, bombardeados. Eso pasó en muchas ciudades en la Segunda Guerra Mundial, que en los momentos de máximo bombardeo y cuando la gente no tenía que comer y a veces ni agua que beber, el sexo se disparaba. Entonces había verdaderamente como una locura sexual, ¿no? Eso es lo normal. Eso es lo normal, ¿no? La Pero esto especie, ya no ocurre. O sea, yo, ya, por ejemplo, cuando empezó cuando salió Pedro Sánchez diciendo que mañana todo el mundo a casa, que nadie salga a la calle, yo lo primero que le dije a mi mujer es, ya verás. Bueno, su parte positivo tendrá, porque de aquí a un año empezarán a salir niños debajo de las piedras. Porque ¿te acuerdas del apagón de Nueva York? ¿Qué pasó 9 meses después? Ah, pues mira. Oye, ha pasado 1 año y medio y la natalidad se ha hundido más, todavía. un 23%, exactamente, tenga ahí el dato. Efectivamente, Madre de Dios. lo que se ha tocado, vamos a ver, es como una persona que le operan de algo y en el proceso de la operación, sin querer o queriendo, le tocan un nervio o algo y entonces a partir de ahí queda dañado eso. En los últimos 20 años se han producido unas manipulaciones del instinto sexual tan brutales, tan bien pensadas, porque esto no puede ser casual, que han destruido el instinto sexual, el instinto reproductivo. Mucha gente dijo lo mismo que tú has dicho, en un año van a ser... Yo estaba seguro que no, incluso vamos, estaba convencido de que no era así, ¿no? Para mí fue un sorpresón. O sea, nos han tenido 3 meses metidos dentro de casa y aquí no ha quedado ni Dios embarazado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué han estado viendo en Netflix? El instinto sexual, mira, no voy a decir el nombre del autor porque es enrevesado y al mismo tiempo estoy harto de hacer promoción del libro cuando cada vez creo menos, pero está el libro La agonía del Eros. La agonía del Eros es un libro editado en alemán hace ya 14 años, hay traducción al castellano, en donde su autor hace una reflexión filosófica sobre la agonía del Eros. Este libro, bueno, pues no ha sido tenido en cuenta, ¿no? No ha sido tenido en cuenta, por ejemplo, algunas advertencias de una minoría de sexólogos que señalaban que el apetito sexual se estaba desmoronando, ¿no? Esto ya hace 10, 12 años, ¿no? Decían, las curvas de actividad sexual, todo esto están cayendo, ¿no? Mientras que luego están los sexólogos conformistas, sobre todo mujeres, que dicen todo es maravilloso, no pasa nada, como que no pasa nada, que está pasando algo muy raro, ¿no? Si el instinto sexual se derrumba es porque algo muy, muy profundo en el ser humano y muy se está grave. derrumbando. Muy grave. Porque al mismo tiempo está creciendo el suicidio. El suicidio. ¿Entiendes? Entonces, los dos mecanismos de que se ha valido la especie humana para llegar a donde ha llegado, que es el instinto de supervivencia y el instinto sexual, han quedado dañados. Y eso es la cuestión. Porque ahora ya se está empezando en el siguiente libro, que se titularía De la agonía del Eros a la muerte del Eros. La muerte del Eros. Por ejemplo, Japón es una sociedad sin Eros Sí. y sin sexo, dejando aparte la masturbación, que es allí muy extendida. Japón de aquí 30 años no habrán japoneses. Habrá un 10% de japoneses. Así que se muera la gente mayor. Sí, efectivamente. Y en Europa ha sucedido lo mismo, se han destruido unos mecanismos esenciales.
Y a partir de eso es lo importante, porque, vale, vivimos en pisos pequeños, no tenemos sistemas de ayuda mutua porque las ciudades, los barrios son anónimos, no hay lazos de amistad ni de nada de eso, ¿no? Eh, los salarios están decreciendo, pero en las condiciones habituales eso no hubiera sido obstáculo para que el instinto sexual, por su fuerza bruta, hubiera saltado por encima de todo eso, ¿no? Porque también está la solución, por ejemplo, el grupo este catalán, que creo recordar que se llamaba Edip Rey, ¿no? Ellos lo que pedían eran un paquete de medidas al gobierno de la Generalitat, pues pensiones para las madres, bueno, más guarderías, que yo realmente apoyaba todo ese programa, pero recuerdo que les dije, esto no es suficiente, tiene que haber una reformulación de la noción de erotismo y sexualidad, porque si no, no va a suceder, no va a suceder. Esto es lo secundario, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo, pues a mí me parecería estupendo, por ejemplo, que en vez de gastarse el dinero en tonterías, algunas muy sangrientas, pues los gobiernos aquí, autonómicos y centrales, pues hicieran una ayuda a la maternidad, ¿no? Algo es algo, aunque sea pequeñita, aunque sea como Polonia, en el cual las madres reciben un subsidio por hijo de 100 euros por mes hasta que cumpla 18 años. No es mucho, pero bueno. Menos de una piedra. Dan menos de una piedra, efectivamente. Entonces, pero eso no es suficiente, porque el problema nos lleva directamente a qué ha sucedido con el Eros. Porque antes el Eros venía de muchas maneras, la mayoría. Por ejemplo, si alguien ha tenido cerdas, ¿no? Cuando llega el momento del deseo sexual en las cerdas, te comen, te matan, ¿no? Rompen las cochiqueras y huyen al monte a buscar a los barracos silvestres. Eso es un fenómeno increíble, las cabras igual. Yo lo he visto muchas veces, y bueno, cuando ya se están en celo, no te pongas por delante, porque te arrasan, ¿no? Y buscan, por ejemplo, pues si han detectado, los barracos las huelen, sobre todo gente que tiene sitios muy montuosos, y bajan, ¿no? Y hay un intercambio de olores, el sistema sexual animal es por un intercambio de olores, que son las hormonas sexuales, ¿no? Pero que ellos los pueden captar, parece ser, a 10 kilómetros, ¿no? Entonces se produce un frenesí, ¿no? Me contaba un conocido que eso pasa con las cabras igual, cabras muy montaraces, que son capaces de cualquier cosa, ¿no? Hasta de matarse, ¿no? Por acudir a la llamada. Sin embargo, los seres humanos harán no. ¿Por qué? Yo en mi libro he intentado explicar cosas, ¿no? Pero, por supuesto, todavía no son suficientes, ¿no? Se han introducido, la revolución sexual de los años 60, a mi entender, fue funesta, porque introdujo unos cambios terribles. Por ejemplo, separó el amor del sexo. Eso no puede ser. El sexo es siempre una forma de amor, como ir por la calle con alguien y decirle hola, ¿qué tal? Y portarse bien con él y ser una persona con cortesía, eso es amor. Eso es amor. Y entonces la mayoría de los actos sexuales son actos de amor. Hay otros que no, pero son una minoría. Entonces, en una sociedad donde el amor no se valora, porque es la sociedad hobbesiana del conflicto interpersonal universal, el sexo no puede avanzar. Porque el elemento en lo humano más erotizante es el afecto. Es decir, una sociedad que tenga muy buenas relaciones, pero en todo. Entonces, cuando eso se hace cercenado, cuando se le ha dicho, cuidado, que ese es malo, que se quiere tu mal, porque aquí la presión permanente es convertir al otro en tu enemigo, ¿no? Es la tabarra permanente. Sí, exactamente, pero también cómo te pintan como diciendo, pues vosotros sois racistas. No, ¿por qué somos racistas? Sois malísimos y os vamos a poner una policía para que persiga a los racistas. Vosotros sois machistas. Y entonces, claro, entonces hay un conflicto, una acusación, hay un autoodio. Una persona que está saturada de autoodio, que se odia a sí mismo, y en esto el sistema actual es perfecto, no puede ser una persona erótica porque su mecanismo mental está basado en los sentimientos de odio y autoodio. Entonces, son mecanismos muy sutiles. El capitalismo también necesita que la gente se odie los unos a los otros. Cuanto más se odia la gente en una empresa, menos huelgas va a haber, eso es de sentido común, ¿no? El gobierno necesita que la gente se odie una a la otra, porque cuanto más odio mutuo haya, pues menos va a haber resistencia a las medidas gubernamentales, como por ejemplo toda la locura de la subida de la luz, ¿no? Entonces, esta sociedad atomizada, donde el conflicto interpersonal se
se ha alimentado artificialmente desde el poder, no puede tener sexo, porque no lo puede tener. De ahí que se refugien en la masturbación a partir de las páginas que hay en Internet. Por cierto, ¿quién las paga? Yo estoy deseando que se haga una investigación. ¿Quién paga estas páginas? Quizá el gobierno español paga algunas. ¿Quién las paga? Es monstruoso lo que se está haciendo, ¿no? El otro día leí un estudio de la diferencia cualitativa que hay en los varones entre un orgasmo en el coito y un orgasmo masturbatorio. Ah, Total. Decía, por ejemplo, que en el orgasmo coital sube la testosterona y por lo tanto se produce una recarga hormonal y en la masturbación no. O sea, entonces el individuo queda exhausto de las hormonas, la testosterona y tal, ¿no? Entonces esto era una cuestión que la cultura popular ya lo sabía, ¿no? Yo recuerdo de alguna gente que pues te podía explicar cosas así. Entonces todo esto al meterlo todo en el mismo saco y a no permitir, porque hoy no se puede hablar de sexo, no se puede. Lo único que uno puede hacer es repetir los mantras de las sexólogas, lo voy a decir en femenino, que es horrible, ¿no? Yo realmente entro en páginas de estas de sexólogas oficiales y siento pues ira, porque ya he mandado algún mensaje alguna, bueno, y cuando en el país ya no haya ni siquiera médicos, porque no habrá nadie que vaya a las facultades de medicina, ¿qué va a ser de ustedes, señoras, que lo necesitarán, que andan en una edad de 50 años y dentro de 30 años tendrán necesidad, como todos lo tendremos cuando lleguemos a los 80 años, incluso antes, por desgracia, ¿no? Entonces, es que es como una ceguera, una irracionalidad, ¿no? Entonces, para mí la primera cuestión es la reformulación de una sexualidad que sea natural, o sea, que responda, primero, una sexualidad vinculada al amor y a la buena relación interpersonal, que es entonces lo que fluye. En segundo lugar, la sexualidad es una actividad reproductiva, punto. Luego, después, en un segundo momento, podemos buscar formas no reproductivas de sexualidad. No estoy en contra. Pero si nosotros no entendemos que el sexo es un mecanismo biológico para la continuidad de las especies, no entendemos nada. Eso lo tenemos que entender. Es como si alguien nos dice, comemos por placer. No. Comemos por instinto de supervivencia. Luego, eso produce placer. O a veces no, porque no, y que puedes comer porque tienes hambre y puedes comer porque te apetece comer por placer, pero al final... Pero el mecanismo biológico es ese, ¿no? Entonces Sí, sí. hay que recuperar nuestra esencia biológica, nuestra esencia animal, porque nosotros somos básicamente animales, somos seres biológicos que nacemos, nos reproducimos, ahora no nos reproducimos y morimos, ¿no? Y estamos absolutamente determinados por unas necesidades básicas. La primera, la alimentación; la segunda, la respiración, ¿no? La tercera, vivimos en unos espacios muy limitados de temperatura, es decir, no podemos vivir en un territorio donde la temperatura sea máxima 20 grados bajo cero, no puede ser, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones también tienen que aplicarse al sexo, es decir, una visión naturalista del sexo. Entonces, si todo esto se hiciera, yo creo que volvería a fluir incluso un sexo razonable y un sexo irrazonable. Es decir, porque, mira, antes, por ejemplo, ¿qué eran las romerías? Las romerías, yo tengo en este sentido testimonios preciosos, pues la gente cree que allí se iba a adorar a un santo. Bueno. Eso, las romerías serán las fiestas que provienen de épocas precristianas en las cuales la gente se buscaba sus aventurillas sexuales. Sus aventurillas, y solo había que ver, que eso ya te lo decían autores del siglo XIX, como a los 9 meses de una romería, el número de niños en un nacimiento podía incrementarse al doble en alguna aldea, ¿no? Entonces la gente iba allí, se comía, se bebía, se cantaba, se bailaba y tal. Y luego por la noche había una búsqueda de parejas, ¿no? Se decían aquello, por ejemplo, las romerías de San Juan, la que en San Juan sanjuanea, en marzo marcea. Hay 9 meses, ¿no? Y entonces esto era un sexo basado en los componentes reproductivos, lleno de vitalidad, de entusiasmo, que hoy se ha perdido. Entonces esto, yo entiendo que tenemos que reformular este asunto y luego resolver las otras cuestiones: bajos salarios, viviendas, falta de sistemas de ayuda mutua en las ciudades. Bueno, yo aquí establezco, vais a permitir,
Causas estructurales, pues por ejemplo, la pobreza juvenil creciente, que es escandaloso, es, bueno, ya se admite por parte de este gobierno de izquierdas que, van a ir, que los salarios juveniles son justo la mitad de los que eran los de sus padres en la misma edad. O sea, a un trabajo equivalente, un joven hoy de 25 años gana la mitad que sus padres a esa edad en un trabajo equivalente. O sea, entonces, claro, así es imposible, ¿no? La desarticulación de la familia, el conflicto interpersonal es tan fuerte que las familias se desarticulan, ¿no? Mm, Yo no soy partidario de una sola familia, puede haber diversos tipos de familia, ¿no? Pero tiene que haber algo básico en el cual las cuestiones básicas de la gente, es decir, el reproducirse, el nacer, el existir, el comer y luego el morir, se haga cerca de la gente con lo que has establecido lazos de afecto, ¿no? Es que te dice, es que la familia no está basada en el afecto. Bueno, será su familia. No hay afectos perfectos, es decir, no hay familias perfectas, nada es perfecto. La imperfección es lo propio de la condición humana, ¿no? Pero toda esta gente entusiasta de destruir la familia, ¿qué me dice de la situación en los países nórdicos, donde el 50% de las personas mueren solas y el 25% nadie reclama su cadáver? ¡Hola! ¿Eso es una forma humana de morir? No. Es decir, en un sitio allí medicado, cuando, Pero bueno, la pues pregunta las... es más bestia, ¿eso es una sociedad humana? Ah, claro, pues Claro, es aquí, que... mira, en Suecia se han hecho las peores manipulaciones de la condición humana, pero de todo, de la sexualidad, de cómo se percibe el individuo a sí mismo, de las relaciones con los demás y del acto de morir. Poco más o menos te han venido a decir en Suecia que es una sociedad de monstruos, que es que morir solo es estupendo porque si no te molesta, pues yo qué sé, tu sobrino, ¿entiendes? O sea, son cosas, yo leí bastantes cosas de la asociación esta de allí de Cataluña, tenía bastantes datos sobre Suecia, ¿no? Ellos se manejaban en inglés y de vez en cuando pues me decían, fíjate, fíjate lo que dicen, ¿no? Incluso cómo han llegado a manipular de una manera brutal la sexualidad femenina, ¿no? Hasta límites, dices, bueno, no, no se puede llegar tan lejos, ¿no? Un ser humano no puede ser manipulado. A un ser humano no se pueden entrar en sus cuestiones vitales, ¿no? El hecho de nacer, su sexualidad, su erotismo, su amor, la manera de padecer la enfermedad, la manera de morir. Todo eso tiene que ser algo propio de la persona, ¿no? Y entonces, en todo caso, si se escribe sobre ello, tiene que hacerse en un marco de libertad total, en la cual todas las opiniones tengan las mismas posibilidades de llegar al individuo. Pero aquí no, aquí hay una percepción del erotismo que ha sido absolutamente perseguida, ¿no? Y ahora vemos, claro, como digo yo, si el erotismo es lo que dicen las sexólogas actuales, entiendo muy bien que nadie quiera practicarlo, porque eso es una porquería. ¿Entiendes? Es como, claro, si mi alimentación va a consistir en pizza y hamburguesas, prefiero tirarme por un puente, porque es que yo esas dos comidas no las soporto. Yo como a la manera tradicional y guiso yo. Y me hago montones de comidas, yo sé hacer 40 o 50 comidas, algunas complicadillas, ¿no? Entonces, claro, es decir, se crea un producto erótico sexual que no interesa. Es lógico que no interese, ¿no? Entonces ahora tenemos que reformular esta cuestión, volver a empezar. Es decir, volver a empezar y no es fácil, ¿no? Porque cuando lo tengamos hecho, pues ya realmente no habrá gente dispuesta, ¿no? No habrá... Y imaginemos que la situación mejora, que empieza a despertar o se empiezan a articular mecanismos para despertar el eros, Ajá. que la sociedad empieza a organizarse de un modo en red, ¿vale? Donde si tú tienes 3 hijos y el vecino tiene 2 y tú te tienes que ir a trabajar y la madre del vecino, pues oye, ¿te puedes quedar con mis 3? Bueno, a mí con mis abuelos yo vivía así. Claro, Eh, claro, Inés, que me voy a comprar, quédate con mi nieto. Y vale, y claro. venía la Inés y me cuidaba a mí y a mi hermano. Ujú. Entonces, imagínate oye, que empieza a levantar el Eros, que se empieza a articular una sociedad con un entramado de amor, como tú dices, y Ujú. de cariño mutuo. ¿Cuántos niños tendríamos que poner en juego para poder mantener la sociedad? Para que no...
Nos En el Estado extingamos. español tendrían que ser por lo menos 500.000, 550.000 de nacimiento anual, o sea, cada año. Ahora me parece que estamos en los últimos datos, porque es que ya no los dan. Fíjate tú, hasta hace 4 o 5 años, los datos, el balance demográfico, nacimientos, muertes, se daban en enero. Yo siempre estaba el 20 de enero, el INE lo sacaba. Pero ya no, ahora te tienen ahí esperando y los publican en junio, en julio, en agosto, cuando ya estás cansado de esperar y ya ni te acuerdas, ¿no? Entonces esto que la gente que nos está escuchando piense por qué. Pues me parece que el último dato que yo leí eran 380.000 los que han nacido, ¿no? 380.000, bueno, pues es la mitad más o menos, la mitad de los que deberían nacer, ¿no? Pero hay un procedimiento que ya se ve venir y lo voy a decir, hay un procedimiento que es muy simple. Es una imitación de lo que se hace con el ganado. Se crearían granjas reproductivas humanas donde mujeres, puede ser que por dinero, es decir, se dijera a la mujer, bueno, pues tú te inscribes a una de estas granjas y vas a tener un salario de 4.000 euros al mes y entonces vas a estar aquí 3 años y en esos 3 años vas a ser inseminada 3 veces y vas a tener 3 partos. Sí, sí, sería, sí. Eso ya está en la mente de la gente, sí. Sobre todo en ciertos sectores, lo siento, pero lo tengo que decir, del feminismo ya está eso pensado. Otra cuestión, pues simplemente, si las cosas se ponen muy brutas, si la mano de obra es muy escasa y ya no hay gente por ningún lado, se pasaría a un régimen esclavista. Es decir, en una mano de obra escasa se la captura y se la pone grilletes para que no se te escape. Yo supongo que en las condiciones actuales, pues pronto veremos gente, bueno, pronto, en 20 años, en la construcción o en la agricultura, trabajando con grilletes, quizá grilletes electrónicos, para que no puedan huir, porque estarían adscritos a la tierra, como estaban en tiempos de los carolingios, con Carlomagno, la gente estaba adscrita a la tierra. O sea, se vendía un trozo de tierra con 2 trabajadores porque había muy poca gente. Entonces eso está ya ahí. La variante es si las mujeres, claro, o sea, ¿aceptarían las mujeres? Luego, esos hijos, ¿cómo se criarían? ¿Quién los criaría? ¿No? ¿Los criaría la madre biológica o los criaría de otra manera? Pero esos serían seres humanos, porque es fundamental para construir al ser humano como elemento psíquico que haya una conexión visual entre la madre y el niño. Es decir, tiene que haber un reconocimiento del olor, un reconocimiento del tacto y un reconocimiento del ojo. Eso es fundamental. Si eso no lo hay, es decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Si las mujeres en estas granjas de crianza serían inseminadas una vez al año, tendrían que dejar. ¿Cuánto tiempo darían la teta? Luego habría un Teta, grupo de ¿qué teta? ¿Quién cuidadoras. habla de teta? Sí. Luego habría un grupo de cuidadoras que, bueno, pero esto ya está pensado, ¿eh? Y de vez en cuando luego, y de la misma manera que está pensado, pues, bueno, una política de castración de los adolescentes. Sí, sí, esto hay que decirlo. Yo, como leo muchas cosas de vez en cuando, pero son en sitios muy raritos, ¿no? Pero hace ya un año, sí, es gente que dice, claro, que los adolescentes son muy agresivos, son muy machistas, y entonces lo que hay que hacer es castrarlos. Hay que Ole. castrarlos por procedimientos incluso directos, ¿no? Y luego dejar unos poquitos para que produzcan forzosamente el semen necesario para atender estas granjas de crianza de seres humanos. Entonces, dejarían un 1 por 1000. Sí, y estas cuestiones ya están. Ya nos adentramos en el mundo de la locura, ¿no? Pero sería muy importante que la gente que escribe esto, si le pidiera explicaciones, dijera, bueno, vosotras, digo en femenino, vosotras queréis hacer esto, explicádnoslo qué queréis. ¿Qué saldría de ahí? Porque esto es, gente de esas condiciones, los seres criados en granjas de crianza no son seres humanos, no lo son, porque no reúnen las condiciones de los seres humanos. Porque primero son seres biológicos concebidos en condiciones anómalas y segundo, todo lo que significaría el parto y tal, pues no es humano, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pero esa es la idea, porque el señor Sánchez lo sabe y no quiere decirlo, y sus consejeros de sus aliados políticos están muy avanzados en esta dirección. Y entonces, cuando lo que lo quieren hacer es a la chita callando, porque como saben que la gente que diga esto la van a machacar, pues nadie se atreve a decirlo, pero bueno, hay una cierta circulación de estas ideas, muy pequeña. Félix, Todavía. ¿te parece si le pegamos un vistazo? Porque llevamos
1 hora y 3 cuartos. Le Sí, pegamos un vistazo al chat a ver si hay alguna cosita, sí, lo que quieras. porque yo creo que el panorama y la foto ya está hecha, ¿no? Sí, 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 la foto está ya hecha, sí. Eh, Vamos a ver, ahora mismo, ¿qué nos encontramos? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que pierden la regla con 30 años, ¿no? O sea, eso es un fenómeno. ¿Por qué? Porque los mecanismos vitales de su organismo han dejado de operar sí, sí. suficientemente. Hay mujeres que tienen la menopausia con 28, con 30 años, fenómenos de estos, ¿no? Entonces, el debilitamiento orgánico de la persona contribuye a este fenómeno. Una sociedad deserotizada no puede poner en marcha los mecanismos psicofísicos y biológicos que permiten a las mujeres y a los hombres desarrollarse biológicamente de una manera potente. Esto en los mamíferos es clarísimo. Y esto se prohíbe decirlo, se prohíbe. Es decir, una sociedad deserotizada es una sociedad deprimida. No hay nada peor para la reproducción que la depresión. Es decir, se necesita una sociedad donde haya, digamos, un, una cierta carga en la calle de malicia sexual. La malicia sexual es imprescindible, no podemos prescindir de ella, como no podemos prescindir de los chistes, por ejemplo. No digo los chistes verdes, sino chistes de todo, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto de alegría en la vida. La vida no puede ser todo, trabajo no sé cuántas horas, llego a casa reventado, veo un poquito la tele y no sé qué. No. Tiene que haber una cierta conversación, estar en la calle y ver imágenes eróticas que te estimulen un poquito dentro de la decencia. Y eso, porque si no, no se producen las descargas hormonales necesarias para que la gente se mantenga en buenas condiciones, ¿no? Y esto sucede igual con los animales, ¿no? Hembras de animales apartadas completamente del olor y la visualización de los machos mueren muy rápidamente porque son animales degenerados, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se han perseguido, se han perseguido. Ahora la ley de libertad sexual es un nuevo golpe a eso, un nuevo golpe. Una búsqueda de la deserotización total con pretextos que son mentira, como por ejemplo, eso es donde se ve muy bien es en el siglo XVIII, incluso en algunos cuadros de Goya, como había todo un lenguaje erótico entre hombres y mujeres, a través de los abanicos, a través de gestos con los ojos, y eso hacía que hubiera una afluencia hormonal potente que mantenía a la gente en buena salud física y que cuando llegaba el momento, pues no tardaba 7 años en quedarse embarazada, como pasa ahora por desgracia, o no se quedan, ¿no? Porque había como, tiene que haber como un ambiente preerótico, ¿no? Y entonces eso se ha perseguido por la policía del erotismo, que es la continuidora pues, de lo que hizo la Iglesia Católica. Es mucho peor. La policía del erotismo actualmente es muchísimo peor que lo que hacía la Iglesia Católica en los tiempos de Franco, porque allí todavía se dejaba unos ciertos espacios en donde hubiera una cierta malicia erótica. La malicia erótica, ciertas expresiones, todo esto no se puede eliminar. Mira, pregunta aquí, quizá lo habéis dicho, pero me lo he perdido. ¿Y el paro es una ficción? Si hay un 20% de tasa de paro, un 17, no sé dónde estamos, 14, 17 de paro, ¿para qué hacen venir a 200.000 inmigrantes? Bueno, la respuesta es bastante evidente, pero dila Sí, tú. también hay otro problema más de fondo. Para poner en marcha un proceso de sustitución étnica, Ajá. las limpiezas raciales se hacen así. Es decir, ¿por qué se mata a los indígenas en Estados Unidos? Pues para sustituirlos. Es decir, los inmigrantes europeos matan a los indígenas para, bueno, porque eran más productivos, los inmigrantes, los indígenas no eran productivos, no se adaptaban a los barómetros que exigía el capitalismo y por eso se destruyó. Aquí la cultura occidental tiene unos valores que son casi como genéticos, ¿no? Por ejemplo, la noción de libertad. Las culturas no europeas no tienen la noción de libertad. Por ejemplo, un chino educado en la ética confuciana, él no entiende lo que es la libertad. No lo entiende. Un chino, una persona educada en la ética confuciana, no entiende la noción de amor. No la entiende. Y cuando el otro día me contaba uno que me llamó, dice, se hacían unos líos tremendos como cuando traducían novelas y libros occidentales al japonés y al chino, que qué palabra de su lengua usaban para amor, porque ninguna reflejaba la realidad del amor en Occidente. No existía.
Y eso es una cuestión común. Entonces, todas esas cuestiones el capitalismo actual no las puede permitir, entonces ha puesto en marcha un proceso de sustitución étnica. Es decir, se necesita una mano de obra sumisa que venga de culturas donde la sumisión, el estar callados, sin agachar la cabeza, el no protestar, el no tener personalidad propia y pensamiento propio. Estamos viviendo un proceso de sustitución étnica. Quienes vivimos en barrios llenos de inmigrantes lo vemos con toda claridad, ¿no? Vemos cómo se va sustituyendo la población autóctona por una población venida de fuera, que esto no tiene por qué crear problemas. En mi barrio yo no veo ningún conflicto interétnico, ninguno, ¿eh? Y llevo viviendo aquí un montón de tiempo. No es eso, no es eso. Es simplemente procesos de sustitución étnica. Y por eso, pues, aunque hay 3,5, 3,8 millones de habitantes, pues no les vale. Billones de parados, no les vale esa cantidad. Me dice, en el 2030 los robots lo podrán hacer casi todo. ¿Tienes algo que decir a eso? Pues sí, vamos a ver, los robots no van a hacer casi nada. Los robots son un timo, así de claro. A O ver, sea, dale un poquito de forma a esto. sí, vamos a ver. La idea de que es que tenemos unos rendimientos tan altos en la tecnología que van a permitir hacer todo y sobran los seres humanos y por eso lo están exterminando, no es verdad. Los rendimientos del trabajo no han crecido en los últimos 40 años. No han crecido. Eso todos los economistas decentes te lo cuentan. La revolución informática no ha hecho que los rendimientos de trabajo suban. Y la revolución informática lleva ya 40 años. O sea que, ¿entiendes? No es eso. No. Incluso, ¿los robots para qué sirven? Los robots sirven para machacar al trabajador, no para elevar los rendimientos. Los rendimientos están en declive porque el individuo que llega a las empresas está muy maltratado, está muy medicalizado, alcoholizado, está muy solo, muy deprimido. No, eso borrado. Yo me río mucho con la teorética de los robots, pues. Hombre, nos lo han puesto... Pero entonces, a ver, espera. Si yo tengo una planta de fabricación de coches en cadena y tengo 50 individuos allí, quito los 50 individuos y pongo 20 o 10 robots que me montan el coche. Es para aclararme yo, porque Sí. cuando dices que los robots no aumentan, perdón, la palabra era... Los rendimientos, Los o sea, la rendimientos. productividad del trabajo no aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de la planta salen el mismo número de robots ahora que o sea, sale el mismo número de coches hechos ahora que antes de que hubieran robots. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los robots los fabrica alguien, ¿no? Y los monta alguien. Luego eso ya, en segundo lugar, el trabajo con robots no lo soporta nadie. Los trabajadores están exhaustos. Esos trabajadores que están con los robots no soportan su trabajo porque es absolutamente no creativo, mecánico y tal. Tienen unos problemas de enfermedades muy graves, psíquicas, físicas y tal, alcoholismo. Necesitan cocaína por espuertas, ¿no? Entonces, todo eso tiene unos costes ocultos. Vamos a ver, el sistema de la robótica produce unos costes ocultos, es decir, porque claro, la cocaína no es gratis, esa gente hay que tener muchos hospitales para ellos, la depresión vale mucho dinero. Todo esto hay que tener en cuenta el conjunto y no solamente ver si la fábrica va mejor o peor, ¿no? Yo conocí a un chico que trabajaba en la nave que tiene Amazon a las afueras de Barcelona. Me explicó cómo era su trabajo. Madre de Dios. O sea, metido en una jaula con un robot que le va trayendo paquetes constantemente y él los mete en cajas de cartón. Y todo el día así. Sí. El trabajo en Amazon A volverse nadie loco. lo puede soportar más de 10 años. A partir de 10 años se crean unas disfunciones psíquicas que son también físicas, ¿eh? Vamos a ver, el trabajo actual es tan horrible que es una causa fundamental, por un lado, de medicalización y por otro, de destrucción del eros. Es decir, una de las causas principales de la destrucción del eros es el trabajo. La gente sale de allí tan triturada, tan amargada, tan deprimida. La depresión es incompatible con el eros. Todos los trabajos actuales son depresivos, o sea, crean depresión porque por su propia naturaleza, ¿no? Está establecido así. Por ejemplo, lo sola que está la gente en su trabajo, te meten en una jaula, efectivamente, o te ponen en una cadena con unas paredes de plástico donde no puedes ver al que tienes al lado, no puedes ir al servicio nada más que en horas determinadas.
cosas así, ¿no? Tú sabes que te dicen, no, hasta tal hora no te toca, y entonces vas para que la gente no se amotone allí, no se relacionen y tal, ¿no? Entonces eso no puede mantenerse mucho tiempo, no puede mantenerse. El sistema actual, pues una de las cosas de destrucción del erotismo es esto, ¿no? Las robóticas han dicho cosas estúpidas, súper estúpidas, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué eso no se debate? Aquí solo nos permiten debates tontos, ¿no? Como los que hace, por ejemplo, Unidas Podemos, que son especialistas en debates idiotas, ¿no? Siempre están debatiendo tonterías, ¿no? Para nada además, pero ¿por qué no hacemos un debate serio sobre los robots? Introducimos la noción, que es muy vieja, de costes ocultos, ¿no? Por ejemplo, si la gente de Amazon a los 45 años ya no puede más y se convierte en una persona que hay que engancharla a unas bajas permanentes, el coste de las bajas permanentes forma parte de los costes de Amazon. Eso tenía que pagarlo Amazon. Es decir, todo eso tendría que pagarlo. Si Amazon pagara todo el daño que hace a sus trabajadores, porque el daño se mide en médicos necesarios, medicinas necesarias, bajas, jubilación prematura, niños no nacidos, porque lo que menos se piensa trabajando en Amazon es en el sexo. Entonces, si eso Amazon lo tuviera que pagar, Amazon no sería negocio. Tendría que cobrar a sus clientes por lo que cobra ahora 4 o 5 veces más. Pero claro, ellos se quedan con la persona, la exprimen completamente y cuando ya es una criatura devastada se la echan fuera, que la tenemos que pagar nosotros con los impuestos. Todos los daños que hace, incluido, por ejemplo, la alcoholización, la desatención a los hijos si lo tiene, que eso se cuantifica económicamente. En eso se basa el capitalismo. Yo hago aquí mis barbaridades y luego todos los efectos de esto que lo pague el Estado, es decir, Yo cojo trabajadores, los destruyo como individuos y luego el Estado que pague los tratamientos, claro, el mantenimiento de ese individuo, todo lo demás. Eso es el funcionamiento, pero esto desde que es ya la revolución industrial inglesa se hizo con esos criterios, ¿no? Se cogía a la gente, en 15 años se la destrozaba, las fábricas de la época, la gente entraba, por ejemplo, con 7 años, muy poca gente cumplía los 30 años, como trabajadores. Félix. Hasta tal punto que hubo que cortar con eso porque no había soldados para el ejército británico. Las leyes de protección al trabajador se impusieron porque se quedaban sin soldados. Hostias. Dime. No, te iba a decir que llevamos 2 horas. Yo creo que la foto está hecha, que yo es lo que pretendía. Claro. Déjame que te lance la última pregunta, o lo último es... Entonces, para salir de este agujero tenemos 3 hijos por mujer, ¿está bien? Bueno, yo eso lo creo era muy difícil. No es lo que te he leído aquí. Sí, pero vamos a ver, eso no va a pasar, sería lo deseable, ¿no? Pero se necesitan unas transformaciones de 3 tipos. Primero, una resocialización de la sociedad, es decir, que la sociedad recupere la vida social, la amistad, el compañerismo, todo esto que es el marco donde se pueden tener hijos. Que en el último año y medio no nos lo han favorecido demasiado. Claro. En segundo lugar, que haya cambios económicos fundamentales. Es decir, si la gente joven sigue cobrando la mitad de que sus padres, no hay nada que hacer realmente, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que haber una revolución erótica. Una forma de entender el erotismo que sea diferente a la que se implantó en los años 60. Que en los años 60, bueno, pues... El destape. Hubo gente en la época, ¿no? Por ejemplo, el Regis Debray, que fue compañero del Che Guevara, él cuando vuelve a Francia, él tiene textos, pero sangrientos, contra el Mayo francés. Sé que eso se ha tapado también. ¿Contra, perdón? Contra todo lo que fue el Mayo francés, el Mayo del 68 y tal. Y Regis Debray era un hombre muy honrado y que entendía cosas, y algunos de sus textos se leen con gusto. Yo entiendo que él falleció ya, ¿no? Pero yo los leí también y por eso nunca me ha gustado mucho todo lo del Mayo francés, ¿no? Yo estaba más bien y una de las cosas que él criticó mucho fue la revolución sexual de la época, ¿no? El hombre este, que ¿no? sería el destape de aquí de España. Sí, una idea todo frívola, insustancial, basada más bien en criterios gimnásticos, sin emociones fuertes, se crea el sujeto débil, ¿no? Luego todos estos filósofos italianos de la filosofía de la debilidad, el sujeto débil vienen de ahí, ¿no? Es una manipulación de los seres humanos
que hace 40 años sirvió mucho al capitalismo porque creó un tipo de sujeto que era muy interesante para el capitalismo, pero es que han pasado 40 años. Ese es el problema, ¿no? Lo mismo que antes decía, en China, el gran avance de China en el mundo económicamente fue en gran medida debido a la política de hijo único. Pero claro, es que ahora estamos en el poshijo único. Han pasado 40 años y ahora ya es como todo, ¿no? Pues hacemos algo y resulta que 40 años después pues demuestra su cara negativa, que al principio indudablemente era muy buena, porque solo en colegios y en crear niños, China se ahorró pues una parte muy importante de lo que luego exportó como capital al mundo, ¿no? Sus inversiones en África, por ejemplo, son el resultado de ese ahorro. Claro, porque además para un Estado comunista el no tener críos es el chollo, un chollo. Claro, con lo que Porque eso todos los significa. colegios dependen del Estado, no hay colegios Claro, privados. claro, y desconexión emocional también, mujeres a las que se le... En China, la jornada real de vida de trabajo son 12-14 horas, ¿no? Hay una frase de los trabajadores chinos que dice, ¿cómo vivimos? Allí algún día va a explotar la cosa, ¿eh? Y va a haber un alzamiento popular revolucionario que va a acabar a tiros con los jerarcas, ¿eh? Hay una frase que son 3 caracteres chinos. El de arriba dice, ¿cómo vivimos? Y contestan, sin dormir. Segundo carácter, sin seso. Tercer carácter, sin vida. Toma. Sí, Y yo es así, ¿eh? recomiendo a que nos esté viendo. Tenemos una entrevista en el canal de YouTube de Plural con Antonio Hidalgo sobre este tema, que vale la pena escucharla, ¿eh? Sí, sí, él es el que ha movido todo esto, el suicidio del trabajador, del obrero, que era además un poeta muy bueno, de Xu Lixi, ¿no? Sí, Xu Lixi, sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, todas estas cuestiones son tremendas. Porque los poderes actuales tienen tanta fuerza que lo manipulan todo. Hasta hace 30 o 40 años, el poder que tenían las instituciones estatales y de manipular al héroe no era suficiente. Es decir, el héroe era algo que era prepolítico porque estaba ahí, ¿no? Ahora ya no, por desgracia. Había muchas cosas, tampoco se podía manipular la comida, es decir, tampoco se podía manipular las casas porque la gente se hacía sus casas. Fueron todos esos cambios cuando ya dejamos de vivir en casas que nos hemos hecho, que es las casas que realmente gustan, porque la gente se hace su casa él, o por ejemplo cuando se pasa de que la gente se hace la ropa a medida, que no era cara, porque en todos los pueblos y aldeas había un sastre, ¿no? Y entonces pues la gente se hacía la ropa a medida, pero luego ya, es decir, la ropa se adecuaba al ser humano, ahora ya no, en los grandes almacenes el ser humano se tiene que adecuar a la ropa que hay, te guste o no te guste, ¿no? Entonces, todas estas degradaciones de la persona que han sido terribles, ¿no? Ya uno no se hace su comida, ni la hace la familia, ni viene de la gente que te quiere y con la que vives, no compras una comida anónima y tal, han significado una degradación horrorosa del ser humano. Y entonces esa degradación se pone de manifiesto como una decadencia que la gente en parte se niega a tener hijos también por un problema muy profundo de que ya no se valora la vida. Eso sucede también con ciertas especies animales, cuando por ejemplo hay, pues yo que sé, una sequía muy fuerte, ¿no? Las hembras no quieren tener sexo. Eso es muy común, ¿no? De ciertas especies, de ciertas zonas. En Entonces, todas las aquí, especies, Félix, cuando empiezas a tosigarlas, tú metes a un animal en un zoo y se deja de reproducir. Eso es lo primero que claro, pasa. En cuanto efectivamente, empiezas sí. a Es una restringirle la percepción, libertad, es una percepción de que la vida humana se ha hecho tan horrible, tan artificial, tan inhumana que no merece la pena, ¿no? Y eso es algo que, bueno, tenemos que reconstruir el conjunto de la vida y eso exige una revolución, obviamente. mira, déjame que te haga la última pregunta y lo Claro, dejamos aquí, sí. palabra. Que es una frase que a mí me duele un montón cada vez que la oigo, que es, no, pero ¿para qué voy a ser padre? ¿Para qué voy a tener un hijo a este mundo de mierda? ¿Qué haces ante esa frase? Pues mira, yo diría, primero, le diría a esa persona, hay algo dentro de ti que está fallando, algo muy grave, porque el instinto de supervivencia y el instinto sexual son impulsos primarios, se alojan en el cerebro reptiliano. Tu cerebro reptiliano está dañado. Cuando dices eso, tienes que mirarte a ti mismo, el cerebro reptiliano, te pasa algo dentro. En segundo lugar, este mundo de mierda, bueno, para cambiarlo necesitamos gente.
porque lo que vamos es a la extinción de la especie humana. Entonces, también hay una ética y una épica del combate que quizá los hijos que no tienes esta persona y que pueden tener, pueden ser muy satisfactorias. Ahora tenemos que librar un combate por la supervivencia de la especie humana. Y ese puede ser un combate muy bonito, muy creativo, y yo estoy convencido de que toda esta gran crisis que nunca se ha dado, porque la humanidad nunca ha tenido una crisis demográfica mundial, la ha tenido, el Imperio Romano la tuvo, pero fuera del Imperio Romano no había crisis demográfica, ¿sabes? Había un pequeño territorio, pues saldrá una humanidad nueva, renovada y muchísimo mejor de la que hay hoy. Porque los retos son tan tremendos que o los superamos o perecemos. Y yo creo que los superaremos, porque ya está en juego el instinto de supervivencia. Ya esto, que nos lo han podido ahogar temporalmente, que nos han podido vender teoréticas horribles, pero yo creo en esta base biológica, en nuestro cerebro reptiliano, porque lo tienen todas las especies. Y si no, pues desapareceremos como desaparecieron los dinosaurios o los mamuts, puede ser, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo mucho en el ser humano, en la capacidad de los seres humanos, no en la inteligencia, no solo en la inteligencia. La inteligencia es muy necesaria, pero ahora tiene que haber algo que sea más instintivo, algo que salga más de dentro. O sea, tenemos que llamar a desencadenar los impulsos más primarios del ser humano y dejar tanta educación racionalista, tanta tabarra y tantas tonterías, porque también te digo una cosa, mira, hay un refrán antiguo que decía, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Era un refrán antiguo que decía, va, tú tienes tus hijos y luego ya verás tú cómo sales adelante. Efectivamente, puede ser una vida muy bonita dedicada a tener unos cuantos hijos, tampoco digo 7, con 2 ya sería mucho, muchísimo, ¿no? Y luego luchar por sacarlo adelante en una relación de amor y de afecto mutuo, en la pareja, en la relación con los hijos, ahí como una batalla, ¿no? Por salvar a la humanidad, salvando a tu familia. Eso puede tener una épica y puede tener mucha belleza y dar mucha fuerza, dar un motivo para vivir. Porque antes mucha gente se suicidaría si no tuviera hijos. Decía, bueno, tengo hijos, joder, tengo que sacarlos adelante. Eso le daba un impulso a su vida, ¿no? Y hacía que la vida tuviera sentido. Ahora, pues no sé, qué impulso primario, ¿no? Lo has dado en el clavo. Nos han fastidiado el cerebro reptiliano, Félix. Sí, va a haber que repararlo. Una vez inventan un robot que nos repare el cerebro reptiliano. Oye, pues lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, Félix. Veo que hay gente en el chat que no te conocía por comentarios. Los que no lo conocíais, tiene su propio canal en YouTube, donde habla a mano abierta. A mí me dicen que parece que hago masajes. Tú no. Cuando hablas no haces masajes. Aquí en el canal de YouTube de Plural 21 encontraréis al menos 5 o 6 intervenciones tuyas ahí. Así es. Y libros de Félix, este es uno, tiene, pues yo te conozco media docena, los tengo más o menos claros. Os los dejaré escrititos en la descripción del vídeo. Eso es, muy bien. Y pues muchas gracias, Félix, por ilustrarnos sobre la situación demográfica actual. Claro. Y a ver si estas ideas van calando y la gente tiene una visión más realista de lo que está pasando. Con eso ya sería muchísimo realismo. Pues si quieres despedir la charla, la conversación que hemos tenido. Nada, muy agradecido a Plural 21 por esta intervención, que se me permiten decir cosas que en muchos sitios no se me permiten, que aquí la censura. Y respecto a la gente que esté viéndonos o vea el vídeo, pues son problemas muy graves que necesitan de una reflexión profunda. Mi libro solo es un inicio. Ese libro necesita muchas cosas, muchas ideas de continuar, pero yo entiendo que sería una revolución erótica lo que puede salvar la situación, desencadenar las fuerzas instintivas del ser humano en el aspecto erótico y sexual, junto con una transformación económica y una transformación convivencial no erótica, sino, bueno, pues crearnos como seres convivenciales, constituirnos como seres afectuosos, porque es la precondición. La precondición del erotismo es la afectuosidad. Y eso tiene que ser un estado de ánimo general en la sociedad y en cada persona. Sí, señor. Venga, ¿y nada más? Pues muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, José Luis. Chao, Félix.